No me parece. Ahí está. Digo que me Súper gustabas lesbiano. más con el rodete, ¿eh? Si no se llega a escuchar en algún momento, avisen. Si se escucha Sí, bajito. por favor. Bueno, Gracias. ¿cómo? El rodete es bastante lesbiano igual. Pero era linda lesbiana. Sí, no, Sí. yo estaba entusiasmada. Gay panic. Yo sentía algo así por abajo de la pista. Ah, sí. Era Ay, Cami. sí. Efectivamente se está escuchando porque lo acabo de escuchar de mi celular. listo, buenísimo. buenísimo. Así que listo, confirmado. ¿Cómo estamos? ¿Por qué? A ver, vos, Pri, ¿cómo estás? Contanos. Bueno, vos dijiste que no querías hablar, te pregunto primero. ¿Cómo Acá están en el hago lo chat? que se- Claro. Tenemos un panorama completo. Sí. Siento que hoy la energía está como muy baja, como tranqui, ¿no? Es como que yo arranqué súper bien, enérgica. Bueno, hablando de la comunicación, estuve trabajando en una sesión con Mercurio, que es el planeta de la comunicación. Súper bien. Después empecé como una sensación, una rareza en el ambiente. Sí. Que bueno, estuvimos hablando en el grupo y estamos todas igual. Era como, che, ¿qué está pasando? Nos estamos ¿Vamos sintiendo hoy? como Voy a faltamos. dar el Yo la programa. Hoy pensé sale en a hacerse la bajarme. rata. Dije, ay, no tengo ganas. Sí. ¿Cómo vas a decir eso? ¿Qué Bueno, pasó? pero Me lastimás. Yo soy sincera. ¿Qué dijo que no tenía Que no, ganas? que- Tenía ganas de venir. No, igual Mira. paren. Silencio. No, No, pero obviamente vine por ustedes. No, más pero vale. no tenía ganas de salir de mi casa. no, pero yo creo Yo que igual. también hay algo de que ya pasamos los primeros programas y como la emoción de los primeros programas y ahora quizás ya es un trabajo. Ay, yo no lo siento como No. un trabajo. Pues no facturo. No facturamos, Palito obvio, para los jefes. pero es una responsabilidad, es una obligación. Digo, a mí Sí, no me no, pagan eso por sí. maternar, es un trabajo igual, es un trabajo no remunerado. Mm. Algo que sobre lo que elegimos tomar responsabilidad y comprometernos a largo plazo, ¿no? Totalmente. Pero ¿sabes qué me pasó? Que por ahí en el trabajo, bueno, a veces sí, pero no suele pasar tan seguido en el común denominador de la gente, que yo vine sabiendo que mi energía iba a cambiar. O sea, dije, Acá. voy para Yo igual, sí. como transformar esto, charlar, al menos entender, viste que un poco las amigas te analizan, te cachetean y te ubican. Y es como, bueno, tal vez encuentro respuestas a mis muchas preguntas. A mis Oh, no, se múltiples generen más. cuestionamientos Nos existenciales. cagamos a trompadas a las 4. Puede ser, pero eso podría dar rating, ¿eh? Nos volvemos En el como, lodo. Nos volvemos como intrusos. Ay, me encanta. Me encanta. Con las remeras mojadas. No. Está más lesbiano que nunca. El programa de hoy se llama Lesbianismo a vivo. Es que ¿Cómo nos, salir del closet? Mucho tema de lesbianismo hoy. es que nos quedamos con ganas de la sexóloga. Ah, No hoy iba a pudimos venir. coordinar temas de horarios, está ahí charlándose ciertas cuestiones, así que sabemos que les debemos el programa con la sexóloga, estamos muy entusiasmadas y se ve que nos quedamos canchis. Sexologiando. Sí, totalmente. Sobre la sexología. Así que bueno, vos andás medio rara entonces. Pero ¿y vos, Cami, cómo te encuentra la vida? Raraza. Ok. Siempre anda medio raraza. Hoy también laburé, tuve una sesión. Pero como que siento. Primero que me planché el pelo. Y no Hermosa. sé si me gusta cómo me queda, Te sinceramente. queda hermoso, No, es me medio encanta. a mí. raro porque no sé. Te hace más sé. Evanescence, pero me Claro, gusta. sí, aparte estoy toda bueno, no sé, estoy como tomando decisiones controversiales. Hoy todos venimos de negro igual. Estás Vos también, llamando- Mila, aunque estás, Sí, un vos estás poquito. como un poco más iluminada que nosotras. Hoy, Ah, sí, iba a venir de negro y dije, no, siempre voy de negro. hoy estamos un poco darks. Es verdad. No sé, como que viste cuando sentís que tenés como una nube alrededor de la cabeza. Ay, sí. Como que me siento así como Yo si- digo la cabeza congestionada. Claro, Yo- bueno, sí. Si yo me tomé un ibuprofeno, dije, chau. Por las dudas, Agarré un drogas ibuprofeno. Drogas No, no, aguanten las porque- drogas legales. No se automediquen, por favor, Me no estaba se sintiendo mal. automediquen. Dije, me duele la cabeza, ya veo que estoy ahí en el stream con un dolor. Claro. Así que sí, y ahora estoy mejor, ¿eh? Ah, bueno. Hizo- Bien, hizo funcionó, efecto. funcionó. Qué cosa Para seria. acá, pero ¿te Igual planchaste no veo hoy nada, o así te hiciste que- tipo el alisado? No, ese me permanente? planché ahí con va. la planchita. No, como dijiste que estabas tomando decisión, digo, capaz hace. No, pero para mí una decisión de un día es una decisión. Todas las decisiones son Ya toma Determinante. mucho esfuerzo, Sí. mucha... No sé qué onda. Aparte a la noche tengo que lograr, a la noche tenemos el evento de Tarot y Jean. Así que nada, ¿En acá me dónde voy. es? Pasó, no, igual ya no se pueden anotar más. Porque ya Agotó se llenaron. todas. Estén atentos, estén atentos Estén y atentos atentas. a las próximas ediciones. Sí, me divierte mucho, pero como que estoy ahí tipo, porque es conectar con un montón de gente, es intercambiar con un montón de energía, pero usualmente me recargo en eso. También un día, no sé si ustedes saben lo de diseño humano. ¿Saben qué diseño humano son? No, yo no. Sí. ¿No?
¿Cómo es? Son dos. ¿Generador manifestante? No. ¿Generador? 92 de gusto. Hay tengo. otro. No, viste que es como generador 90 se sienta, manifestante revienta. Y no sé. No, son ¿Qué 4. es eso? Hay un tipo de, no sé qué es, estoy tocando muy de oído porque no lo estudié, simplemente un día me apareció y resoné mucho con la información y dije a ver qué onda. Se llama diseño humano y es como un gráfico que es como una carta natal, pero de otro tipo, no tiene que ver tanto. Es como con- muy numerológica, ¿no? Es un También. poco numerológica, pero también está relacionado con los chakras, es una mezcla. Es re interesante. muy- es Yo no muy sé mucho, flashero. pero sí, Sí. es bastante complejo, está bueno. Y supuestamente tenés como 4, se llaman tipos áuricos. Toda la humanidad puede ser. Ella hacía lo que quería. Enfócame la tiene. Sí. Después acá. Muy cómodo, no me pienso mover a esto. Puede ser. ¿Es eso o el culo del hacker? Porque está... Ustedes no lo ven, pero Ustedes no lo ven, pero acá. nosotras sí. Puede ser, toda la humanidad puede ser o generador, que es un tipo áurico, o generador manifestante, Sí. o reflector o proyector. Ok. Y como que esos tipos indican como cómo manejas tu energía y bueno, un montón de cosas interesantes. Entonces, si el único que es doble generador manifestante El generador soy ese. manifestante, sos ese, sí. Sos el mismo que el Negri. Yo soy proyectora y hay algo ahí de esperar la invitación en el tipo de proyector como para que otros te llamen y ahí como que vos Aquí proyectora. atravesas. Mira, ¿ves? La gente sabe. Para, ¿y Comenten en qué, el chat. busco en Google y hago una encuesta online y No. me sale el resultado? Sí, es poner Sí. cómo hacer. Sí, No te rías. Pone diseño humano Google y te va a aparecer para hacer la carta y ahí te. Ah. Sí. En vivo. O vivo diseño humano. Igual estaría bueno Igual capaz no- algún no día sabemos traer a alguien un que sepa. chorongo, claro. No sabemos un chorongo, pero ya con saber el tipo está bueno como para. ¿Y cómo se tener una vinculaba idea. esto a tu noche de tarot? A y mi Jin? noche de tarot. Que, ¿Cómo llegamos ¿Cómo hasta acá? llegamos acá? Que yo soy proyectora y que como que supuestamente los proyectores no tenemos, es como que nuestra aura es como picuda y como que mi energía atraviesa la energía de las demás personas. Sí, sí, Entonces es como totalmente. que soy picuda. Juga. Entonces tengo esto como una recapacidad para penetrar en la energía de los demás y para estar como un montón, pero capaz después necesito, no sé, capaz mañana no salgan todo el día de mi casa o el viernes me quedé, porque Claro. es esto como... Claro, encima primero venís acá. Primero Vengo tuviste acá. una sesión. Tuve Después una viniste sesión. acá Sí. y después te vas ahí Con con, un más montón gente de todavía. gente. 33 ¿Y cómo es- personas. cómo es la A todo esto, dinámica? pará, yo tengo un 33 tatuado. Y es la tercera edición que hacemos. Y en las 3 se anotaron 33 personas. Wow. ¡Epa! Pará, ¿y por qué te has tatuado el 33? Porque es el número maestro del amor. Y Ah. Y Eh, ella tenerlo- dice que ama amar. yo digo que Ama amo amar. amar, que soy una enamorada del amor. Y me lo tatué cerca del laringio como para tener presente esto de comunicar desde el amor. Casi, ¿Ves? casi Ella siempre que se piensa en pueda. tatuajes, no se hace pelotudeces como muchos otros. No. Tengo un, tengo un La chan- repicanteó a tengo ella. un chanchito volando en un avión de papel, amiga. Ah, ¿viste? Ya te decepcionó. Y una frase de callejeros que me tatué a los 18. Bueno. Soy proyectora. ¿Sos proyectora? Aguante Ah, los mira proyectores. como... ¿Sos proyectora como yo? Sí. Cami, Sos Cami. picuda. Yo quiero saber qué soy. Hacele pri. Bueno, vamos a hacerlo. Ya que estamos. Ahora chequeé el mío porque yo me tildé como Sí, que... igual gestión, re- sonido alto. Esta encuesta está rara. Bueno, Sí. pero vamos a hacerla. Se le voy a Pará, hacer a vos sos Pri. proyectora, vos también, y vos qué dijiste también. Yo creo que Aparentemente generador manifestante. generadora Ah. manifestante, me parece. Sí, es re. Pero bueno, entonces, ¿cómo es la dinámica de la noche esta de Tarot y Jin? Contanos, porque me reinteresa y por ahí a la gente que está escuchando, de últimas, viste que siempre querés planear cositas para salir con tus amigas y te embola hacer siempre lo mismo. Entonces, Está bueno, es un plan distinto. Luli, que es la chica que organiza Ginan Art, hace a veces de pintura, de tote bags o otras cositas. Ha hecho de make-up, pero bueno, nosotros venimos trabajando juntas hace un tiempo Sí. y fue un re éxito y nos caímos muy bien porque ella es Hermoso. escorpiana, yo taurina, entonces hicimos como fusión Tauro-Escorpio activada, que siempre me pasa cuando conozco a alguien escorpiano. yo sabes que reiría a una noche, porque lo estuve viendo mucho en TikTok, Sí. esto de noche de pintarse como drag queen. Me encanta. Bueno, me amo. encanta. Está bueno. Sí. Pero bueno, ¿cómo es la dinámica? No, la dinámica es, yo doy una charlita explicativa sobre el tema. Cuando hicimos Astro, les entregué a cada uno la carta natal y di una charla explicativa sobre qué era la carta natal y cómo se conformaba. ¿Qué laburo? Y como una guía para leerla e interpretarla. Y fui haciendo el recorrido de las casas, de los signos, tipo que es Aries, que es Tauro, y después me acerqué a darle un consejito del oráculo a cada persona. Y esta vez que es de tarot, vamos a hacer con el número de sendero,
que es un cálculo que se hace con la fecha de nacimiento y da como resultado justamente un número que puede ser también un arcano del tarot. Qué hermoso. Entonces, nada, vemos el arcano del tarot de cada uno y después me acerco a hacer una tiradita ahí personal para cada quien y todo esto con una copa de gin tirado porque es la Me especialidad de la encanta, casa. porque Cami también hacía noches de Sí. joyería, Joyería y y vino. vino. Yo soy Cami, sí. Sí, Mila. Me encanta. Sí, Estoy reconcentrada. Somos dos camis proyectoras que hacen eventos de cosas. Esa salidita. Taurinas. Taurinas. ¡Ani, ¿Viste? Pero me reencantan esos planes, ¿viste? Porque Sí. es como que descontracturan. La otra vez también veía que hay un lugar acá en Vera que también tiene noche de karaoke. Y te juro que hace un montón estaba buscando noches de karaoke. El lugar que yo pienso que es. Sí, que van a ir Tengo todos a resaca verte por cantar. culpa de ese lugar. ¿Hoy? Te vi en las No, historias, ayer. quiero Te vimos, decirte que yo te vi sabía. cantando. Por eso no tenía ganas de venir, porque te pusiste re en pedo anoche. Yo te vi. hija de yo te Yo tipo, conozco. no, siento baja pero igual- la energía. No, pará, pero me pasó como yo hoy me desperté y mi vida era maravillosa. Ah, ¿viste? Con resaca y con mucho dolor de cuerpo porque cambié el training. Porque soy joyera y gimbro. Ah, se escucha ahora. A ver. A ver. A ver. Hola. Ahora sí se escucha. Hola. Les decía que soy joyera y gimbro y cambié entrenamiento, así que Joyera y Gimbro, nueva descripción sí. de la bio. actualizame las historias con la presentación. Ahora poneme gimbro también. Dale, listo. Pero después del mediodía me empezó a cambiar el mood. Sí. Yo igual. Sí, después del mediodía. ¿Qué pasó? Sí. ¿Será que hubo algún movimiento pasó al mediodía? así? Mirá A ver, vos. ahora- bueno, Chequeamos la información. Ahora entro al astro.com. bueno, espero que todos nos estén escuchando bien. Che, no sé si hubo digan si alguna escucho escucha raro igual. bien. Listo, Yo lo buenísimo. escucho rari. Entonces, Cami, vos también te levantaste. Mila, perdón. Sí. Es que, bueno, se me Es se una me chispotean. esquizofrenia. No hemos podido pará, ya tengo acá lo de Lepri, Un No segundo. hay nada. Está Hoy sucediendo. está raro. Está sucediendo. Podemos traer a Hoy alguien. está rara. Podemos traer a alguien que haga diseño humano. Re podemos traer a A alguien full, que haga me diseño encanta. humano. Sí, Empecemos sí, a sí. buscar, como para que nos informe un poquito, porque viste que siempre van saliendo cosas nuevas. Sí. Y... Bien, ahora sí. Sí. Ay, ahora es pago, porque hice la mía gratis. Ah, No. No. odiamos las cosas. Acá Martina puso que también quiere saber qué es. ¿Le podemos pasar como el link ahí por el chat? Como para que lo pueda hacer. Espérate, porque este es pago. Ahora Ah. prometo buscar uno que sea gratis. Que sea gratis. Ah, pero ella lo puede hacer, qué boluda, claro. 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 No, Martina, Hoy es un día especial. Ponés Ténganos paciencia. diseño humano en Google y te aparece. Pero igual como Y si sos alguien se la Martina, quiere te hacer a Pri, queremos. Claro, porque nosotras no sabemos de diseño humano mucho. Y Vamos te- a y te traer lo a Ahí estoy pasamos. entrando otro link. Estamos igual. hablando No, yo de- tengo un mal día de pelo, no sé si me ven que todo el tiempo me estoy Sí. tocando, bueno. Y encima Acá. se me cruza un Ay, pelo acá. el pelito ese, te amo. todo, para. ¿Qué les iba a decir? A mí me pasó lo mismo hoy. Como que arranqué, fui a mi clase de costura, fui escuchando Non Palidez, o sea, arranqué en esa vibe. Y después el señor Cobranza. Y después me pasó eso de que algo empezó como a... ¿Viste cuando tenés ganas de patear A algo? tensionarse. Se empezó ¿Qué a pasó, tensionar boluda? la cuestión. La media No mañana, sé. mediodía. Y bueno, y llegué acá escuchando Señor Cobranza y... Para mí todo es la misma mierda. Así. Claro. como en La esa luna onda. está en Aries. Ah, bueno, puede ser. Sí. Por eso. Estoy Hay- viendo hay como- ahora el gráfico del momento. Ok. Porque me Sí. interesa eso, saber qué onda la energía. Sos proyectora. ¿Son todas proyectoras acá? Me ¿Te puedes encanta. retirar? No sé bien qué significa, pero. ¿Te puedes retirar de bueno. nuestra mesa? Es un programa solo para proyectoras. Este lo saco porque... Bueno, ahora después busca otra vez el mío, porque ahora tengo dudas. Ahora quiere ser proyectora. No quiero Ani, estar fuera de Jali. sintonía. Voy a guardar el papo porque lo voy a terminar fumando en vivo, chicos. Sí, no. Así que me interesaría saber porque igual también estuve como conversando con varias personas y les pasaba un poco lo mismo, como que preguntamos en el Instagram a ver qué onda, cómo estaban y muchos decían esto de que se sentía mucho la energía de la luna llena, que la verdad que hoy estoy medio desconectada. Antes como que entendía un poco más cuando pasaban esas cuestiones. Pero como que muchas personas decían como que ya estaban empezando a sentir una energía medio rara y demás. ¿Cuánto tiempo se siente la energía de una luna llena o nueva? Usualmente son 3 días antes, 2-3 días antes, que ya estamos en ese... Porque es el viernes, Claro. ¿no? Y 7 días después.
Que O sea, que estamos cagadas a palos todo el mes, en Sí, realidad. Porque si no es sí. porque luna llena, que Sí. luna nueva, que es Saturno, Que si no, que Mercurio, menstruamos, Urano, que si no, que... Bueno, eso La es un poco la concha. vida. Un constante aprendizaje Basta. y enfrentarse a desafíos. Y bueno, hay momentos más calmos, pero... ¿Cuándo? Contame. Qué bueno que Me está parece Pri. que falta. Qué bueno que está Pri que nos Porque- suaviza. Sí, yo tipo, no. ¿Cuándo? No, bueno, vamos a hablar un poquito de esto, si les parece. A ver, dale, contanos, ilumina. Hacker, ¿me puedes sacar la musiquita esa? Sí, Porque sí, me por da favor. ganas. Perdón, yo entiendo que... Hoy estamos... Y a mí me sin pueden el ir orto. tramitando un mate, por favor. Sí, yo también quiero... Lo veo ahí y sacando digo, la selfie, quiero. Frila está dele sacarse fotos. La musiquita me pone mal. Hoy estamos re Bájamela. dispersas, está Sí, pasando súper de todo. dispersas, estamos No sé mal. qué está pasando. Perdón. Sí. No, yo quería hablarles de esto. Hay una gran tendencia en los últimos años en los cuales, sobre todo la astrología, pero todos los demás lenguajes simbólicos... ¡Ay, ya! ¿Qué pasa? ¡Ayuda! Bueno. Es la sombra de Mercurio. ¿Ven que acá. Es la todo sombra de raro? Mercurio. Estamos electrocutadas. Está todo raro, chicas. Está todo rarísimo. ¿Qué hace- ¿Qué hacemos? Gracias a los fieles que se quedan, aunque esto es un quilombo. Ahí estamos. Bueno, Gracias. Contanos un poco qué pasa. Ordenémonos. Ordenémonos. Esperen. A ver, Cierren hagamos un una poquito los Vamos a ojos. meditar. ¿Por qué no hacemos una pequeña meditación? Dale. Cortá la música, Hacker. Cortame la Mira, música. Sácala directamente. Sácame la música. Bien. Está, unas respiraciones. Vamos a inhalar profundo primero. Dale. Y Cierren los exhalamos. ojos ustedes. Una vez más. Inhalo profundo. Y exhalo por boca. La Los última. viewers también háganlo, Sí, con nosotros. porque ustedes están siendo partes de este quilombo. Muy bien, ahora se me sueltan de las manos y me sacuden un poquito esto. Muy bien. Manos arriba, inhalo. Y al exhalar llevamos las manos a la mesa y volvemos a arrancar. Contanos un poquito, Cami. ¿Qué está Les pasando? traigo paz. No, yo no sé qué está pasando. Yo de lo que les quería contar era esto de esta tendencia que hay últimamente a echarle la culpa a Mercurio, echarle la culpa a la Luna, echarle la culpa a Saturno, echarle la culpa a cuanto astro aparentemente tenga la responsabilidad de nuestro malestar. Y creo que acá es importante, supongo que Pri va a coincidir conmigo, entender que hay, por supuesto que hay una relación entre lo macro y lo micro, por algo estudiamos astrología, por algo nos apasiona tanto, por algo nos moviliza tanto, pero no es que de repente, yo estoy muy en contra de decir esto de Marte me influye o Claro. Mercurio me influye. No, hay un aspecto interior, al menos esto desde la astrología psicológica o humanística, Sí. hay un aspecto interior mío que resuena con la energía marciana, que resuena con el arquetipo del guerrero, ¿no? Y de ahí para adelante, y así con cada uno de los planetas y de los signos, que se ve activado y que trabaja, digamos, en resonancia, pero no es que por la culpa de Mercurio ahora yo estoy... No, claramente este micromundo que tenemos internamente es un espejo de lo macro y lo macro también es un espejo de lo micro. Pero no es que nosotros somos acá pobres hormigas siendo influenciadas por los Silencié el planetas. micrófono. No sabe nada, no sabe lo que dice. Pero Porque hay que hacerse cargo. Por algo le pusimos el Lo que nombre al pasa con programa. los astros es que nos están espejando los procesos internos que ya venimos viviendo. Es como esta frase que pusimos en historias, como es arriba, es abajo, y como es adentro, es afuera. Y es algo que hoy lo estamos sintiendo mucho más. qué paja. Lo único que puedo decir es Qué interesante. paja, ¿me entendés? Como, ¿y qué está pasando hoy que nos tiene así como medio raris entonces? A ver, Para vos, Cami, clima ¿qué es lo que astrológico. más estamos sintiendo en estos días? No, es que también, bueno, creo que ahí hay algo de eso, ¿no? De tender a buscar responsables o tender a desgranar para comprender, que es algo necesario hacer, obviamente, pero en realidad es la totalidad. O sea, hay muchos movimientos que están sucediendo al unísono, movimientos tanto de planetas personales como de planetas transpersonales, con la luna. Hay un montón de cosas que están sucediendo todas juntas que podemos, digamos, decir, bueno, esto es lo que vamos a sentir más ahora, esto es lo que vamos, o teniendo esta configuración en la carta natal, una persona puede sentir más esto o esto otro, pero la realidad es que es todo un conjunto de cosas. Te quedé Mila. La situación... Dime qué me pasa, Me distraje dice ella. me distraje con la música que empezó a sonar.
Ella vuela rápido. ¿Te la escuchan? Sí, sí, sí. Ah, sí. Sí, se escucha, Ah, pero está- está- Yo no sé si se escucha así no de tiene alto tanto para... poder de distracción como yo. Se escucha un poquito fuerte, pero bueno, continuemos. Ahí va, gracias. Ahí está. Nada, básicamente esto, como lo que estamos ahora para mí sintiendo mucho es que siempre es tremenda la sombra de Mercurio. Mercurio hace 3 veces procesos de retrogradación en el año. Yo siento que todo el año, viste que todo el tiempo la gente está diciendo Mercurio retro, hasta Caro Pardíaco. O sea, Mercurio retro. Es que son, de nuevo, o sea, es algo que pasamos 3 veces en el año y que aparte esto no solo comprende el mes aproximadamente que retrograda, sino que una semana antes y una semana después entra en sombra pre-retrógrada o en la fase estacionaria, que es la que viene después. ¿Y qué choclo significa eso? Digo, Sí. La retrogradación es un proceso en el cual aparentemente desde la perspectiva humana es como que el planeta va para atrás. En realidad no va para atrás, sino que se ralentiza muchísimo. Ok. Y en la sombra pre-retrógrada y en el post, lo que sucede es que se queda quieto. Es como que se frena directamente. Y en ese freno, justamente, que Mercurio representa la mente y la capacidad de comunicarnos y de intercambiar y de movernos con agilidad y se frena. Ok. Nos sentimos como esto, todo lo que está pasando hoy, como no sentimos que hay una fluidez en la comunicación. Y de repente empezamos a sentirnos trabados y de repente los auriculares no andan y de repente no me entiendo con la persona con la que me tendría que estar, con la que siempre me entendí. Y esto, ¿no? Y nos empezamos como a sentir que la cosa va más lenta y que no es ágil. ¿Y por sobre qué todo. siempre, yo pregunto todo lo que escucho porque de astrología no entiendo un soco, esto de en Mercurio siempre vuelve tu ex? A ver, hola, no estoy. ¿Se escucha? Ok, Sí. acá el Acá hacker el Ah, el mío no se escucha igual ahora. se escucha. Pero ¿por qué siempre se dice eso entonces? Perdón, de nuevo, Angie. Es que el tema de la comunicación me tiene... Tararara. ¡Hey! Ahí está, porque no nos escuchábamos Yo en bailo. los auriculares. Este ahí va. tema Sí, de... ahí va. ¿Por qué siempre le echamos la culpa a Mercurio? Porque viste que también siempre dicen que cuando empieza Mercurio retrógrado vuelve tu ex. Hay una temática ahí de que cuestiones del pasado sí. se vuelven a presentar. ¿Cómo? Bueno, Mercurio tiene esa mala fama, pero Mercurio no es malo. O sea, la retrogradación de Mercurio no hay que temerle. Si bien pasan cosas que nos generan como trabas. A ver. Sí. Estamos. Sí, sí. Perfecto. Hermoso. Bárbaro. Gracias, hacker. Bien. Entonces- Si bien ocurren estas cosas que, por ejemplo, ¿por qué es este famoso vuelve mi ex? No es que va a volver, sino que hay cosas que tal vez si vos dejaste irresueltas, cuestiones que quedaron sin cerrar o un proceso que te quedó con esa persona, bueno, ahí puede ser que es que ese famoso, bueno, que vuelve, pero no es que traen a los ex porque Mercurio, no, o sea, no pasa por ahí. Ah, ok. Entonces cosas sin resolver. ¿Qué no estamos resolviendo entonces, chica? Porque La vida. Claro, la retrogradación viene como a... Mi ex se volvió de España, dice Martín. O sea, no le mandó un mensaje. Ok. Claro, pero está cerca. Manda un audio ya contando esta historia, por favor. Chisme. Sí, Manda tu audio al 11 38 87 83 62 contando cómo te está cagando a piñas. Mercurio y los Y astros. los astros y la mar en aunque coche. los Así astros, nosotras te decimos con PRI de que sos vos, no Sos son vos, los astros. Hacete cargo. Hacete cargo. Bueno, entonces hay una cuestión de ahí del pasado, entonces que se presenta y que empieza a remover cuestiones no resueltas. Claro, por eso se dice que no está bueno como iniciar algo cuando está Mercurio retrogradando. Si es algo que ya lo venís planificando hace tiempo, buenísimo, sí, porque es como, bueno, listo, se acelera, se da ese inicio. Ahora, si vos de repente querés empezar algo en Mercurio retrógrado, no sería como lo más ideal. Vas a sentir como hay que, trabas. claro, y porque hay que revisar. Es como el momento de parar, de revisar, de registrar, de ver qué quiero y de acomodar como esas cositas que tal vez no funcionan del todo bien, que hay que ajustar para seguir adelante cuando Mercurio empiece a estar directo. Ok. Y esta retrogradación sucede en el signo de Sagitario, que también le da cierta particularidad a, entonces, qué es lo que deberíamos entrar ahí como en revisión. Obviamente que acá cada quien tiene a Sagitario en cierta área de su carta y tiene planetas o no importa, pero bueno, es algo que se puede individualizar todavía más esta información que voy a Claro. decir. Pero el proceso de revisión Sagitario nos
nos trae las temáticas que tienen que ver con principalmente las creencias, la fe, la capacidad de ir hacia adelante y confiar y entender cuál es mi sentido en la vida, entender cuál es mi propósito, aprender de las experiencias, aprender de las aventuras, aprender de demandarme. Y esto, ¿no? Al sentir, creo que Sagitario es un signo que justamente tiene mucha confianza, tiene mucha apertura, y con la retrogradación de Mercurio se puede sentir muy incómodo arriba, ¿no? Como diciendo, bueno, me gustaría que todo se dé mucho más fácil, ¿no? Y que encima, o sea, nos agarra llegando a fin de año, donde uno empieza a hacer como esa evaluación, quiere empezar a hacer esos ajustes, pero también noto que es algo que se está dando muy a nivel colectivo, esto de, yo creo que porque el mundo es un caos, no sé, para yo, donde sea que mire, veo como mucho movimiento, mucha intensidad, mucha incomodidad y demás, entonces ahí aparece mucho la cuestión esta, o al menos yo lo vivo como humana terrícola, ¿no? Esto de, bueno, toca tener un poquito de fe y confiar en que, nada, tal vez quienes estemos más dispuestos a hacer determinados cambios y a transitar ciertas incomodidades, podremos luego, tal vez, a futuro, hacer que algunas de estas cuestiones cambien, pero hay momentos en los que yo verdaderamente siento que el mundo se está yendo a la mierda. Y que, bueno, te agarra una reansiedad. Diría a mi primo Lule, le mandamos un besito si nos está viendo. Lule, te amo con todo mi corazón. El fin de los tiempos, dice Lule, pero tranquis. Ok. Lule te tira esa cosa y después dice, pero tranquis. Porque esto que te decía recién, hay mucho movimiento de transpersonales, de planetas muy grandes que cambian de signo. Saturno, que ya está en Piscis y va a empezar en Aries, y después Neptuno, que también va a dejar de estar en Piscis y va a estar en Aries. Que ahora vamos a profundizar, pero y bueno. Un montón de planetas entrando en signos nuevos, que son procesos nuevos. O sea, los planetas más grandes que están más lejanos a nosotros pasan mucho tiempo en el mismo signo. Por ejemplo, o sea, no sé, Neptuno creo que está a veces entre 8 y 10 años en un mismo signo, Plutón entre 15 y 20. Moviendo ahí determinada cuestión, y claro, como pasan a, digamos, a tareas nuevas, entre comillas, a objetivos nuevos, a darnos también esto, ¿no? Como diferentes capacidades, pero también diferentes desafíos. Se siente esto, ¿no? Se siente como que de repente estamos muy al final de algo y como que está todo muy... se cae todo. Claro. Y hay un nuevo comienzo por delante, pero no tenemos ni puta idea de lo que va a venir. Bueno, yo, o sea, creo que dentro del ámbito espiritual, ponele, o al menos en el que yo me encuentro, se habla mucho de esto de, bueno, es que ya comenzó la era de Acuario, ¿no? Como que hablan de esto, como que es un cambio muy grande, ¿no? Como que se necesitan nuevas estructuras, nuevas formas de llevar adelante, a la humanidad, básicamente. Entonces, claramente, cuando se necesita un cambio, hay estructuras que se rompen, hay cosas que cambian, y bueno, justo nos toca estar en el medio de todo eso. Ah, Plutón, boluda. Me estoy dando cuenta. También arranca. Claro. Son muchas las cosas. Sí, pero... Está en el 2954, amor, tipo, está al borde. ¿Cuándo? ¿Pero cuándo? Hoy, ahora está en el 2954, tipo, mañana, ya o pasado va a pasar. Acuario. Dios. ¿Y en criollo? Agárrense. ¿En criollo? En criollo. ¿Qué significa eso? Empecemos porque es Plutón. Sí, ok. Plutón es un planetoide, nosotros lo exiliamos de nuestro sistema solar, incluso ese exilio que le hicimos a Plutón también en la astrología es como todavía más significativo que se lo hayamos hecho, ¿no? Como no te queremos acá. No queremos la sombra, no queremos la oscuridad, no queremos la destrucción. Tú no nos perteneces, y esa tendencia del humano a negar lo oscuro, ¿no? Adentro. Plutón representa arquetípicamente nuestra sombra, nuestro miedo a la muerte, nuestro miedo al poder, a hacer con algo poderoso mediante el dolor. Es el signo que rige a Escorpio y representa la transformación. Es el planeta que rige a Escorpio, dije cualquier cosa. Representa la transformación. Y estuvo durante 15, 16 años en Capricornio. Si nos remontamos 16 años para atrás, estaríamos más o menos en el 2008. ¿sí? Ok. Metaflogger. Sí, verde. 14. Claro. Chengue, chu. Ahí aproximadamente.
Pero si vamos un poquito más para atrás, en el anterior, Plutón en Sagitario, antes de recorrer Capricornio, Plutón recorrió Sagitario, desde el 95 más o menos hasta el 2008. ¿Qué es lo que hace Plutón? Plutón entra en un signo, traigo Sagitario para que sea más ejemplificativo. Plutón entra en un signo y le dice, ¿te transformás o te mato? Literal. Sí. Y cuando Plutón entró en Sagitario en el 95, ahí empezó, Sagitario está muy relacionado con las religiones monoteístas, con la idea de que hay un solo Dios, un solo camino, una sola verdad. Y ese fue todo el proceso de, básicamente, de descreer un montón de la Iglesia Católica y desde el 95 hasta el 2008. Desde el 2008 a ahora, Plutón transformó lo capricorniano. ¿Qué es en lo que ya no creemos? Capricornio, las instituciones jerárquicas, los gobiernos, la figura del padre, la figura, el patriarcado, yo Capricornio El a veces el patriarcado sí. en sí mismo. Yo, qué sé yo, lo tiro por ahí, es una zangada esto, ¿no? Pero mucho esto es, sé tu propio jefe, no trabajes para nadie, o sea, gestioná vos solo esto, como salí de la estructura en la que te dijeron que esas son ibas a estafas funcionar. piramidales, no es Capricornio. ¿Cómo? Estas son estafas piramidales, no es Capricornio. No, pero fuera de joda, fue un tiempo en el que mucha gente empezó a emprender, mucha Sí, gente se empezó a totalmente. replantear Sí. el hecho de, bueno, ¿a qué le estoy dedicando de mi tiempo? ¿Quién se está llevando el fruto de mi trabajo? Porque, a ver, todo Así. bien con que cobres un sueldo, pero la gran torta se la lleva el jefe, el dueño, ¿me entendés? Entonces, como que también siento que por ahí fue mucho esto de cambiar estructuras desde ese lado. Sí. ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Y ahora? Yo le sigo mandando. Yo te escucho. Bueno, ahora estamos, o sea, Plutón ahora está en los últimos minutos y segundos de Capricornio, y cuando Plutón está en este último pasito, es como que ya está, o sea, si tenemos hoy, mañana, pasado quizás, para realmente dejar ir cualquier situación concreta en nuestra vida donde hayamos depositado la autoridad que tenemos nosotros mismos en alguien más. Ok. ¿Sí? ¿Cómo para la autoridad que tenemos nosotros mismos en alguien más? Bueno, ¿viste esto? Por eso que- les estoy diciendo que no le echen la culpa a los astros. Digo, Claro. a eso voy. O sea, Capricornio tiene que ver con yo soy el mayor nivel de autoridad para mí en mi vida. Y usualmente eso se refleja en la figura del padre, ¿no? En un jefe, o en un estado, o en una Sí, pareja. y hay que ver también en qué casa astrológica tengan a Capricornio y Acuario, que es donde está Plutón, es donde está transformando toda esa área de vida. Porque también es como que ocurre a nivel personal y a nivel colectivo. Plutón es un planeta como más colectivo, nos estamos transformando como sociedad. Ah, eso como, sin duda, sí. Como humanidad, hay algo profundo que está transformando como unas bases bien desde abajo. Eso en lo colectivo, y después en lo personal es dependiendo cada uno donde tenga ya ahora los últimos grados de Capricornio y los primeros de Acuario, es donde va a empezar a sentir como toda esa transformación y esa liberación. Igual también como que siento que más allá de saber dónde en realidad te está cayendo ahí Plutón y demás, si vos te detenés un poquito a Sí. respirar, eso que hicimos en un principio, bajar un par de decibeles y decir, bueno, a ver, ¿dónde yo siento que me estoy transformando? ¿En qué área de mi vida me tengo que reconocer Sí. como la autoridad para tal vez hacer esto? Animarme a generar los cambios que estoy deseando ver. Total. Entonces yo creo que más allá de que puedas ir a ver tu carta o que vayas después a hablar con Cami o con Pri, con una sesión de astrología, también hay una gran capacidad de uno de, en base a esta información que te están dando, que es muy genérica, sí, que obviamente se puede profundizar, pero acá otra vez creo que esto de la autoridad interna, no esperes a que alguien te diga qué es lo que tenés que trabajar porque solo el otro tiene el conocimiento. Eso es clave. Justamente es algo que vos estás pasando por el cuerpo, que vos estás sintiendo. Total, la astrología es una guía que te ayuda a interpretar lo que vos estás viviendo y te ayuda a darle un poco más de claridad, pero no es que vas a tener la respuesta de lo que te va a pasar o lo que tenés que hacer. Al menos yo no lo veo desde ese lado. En lo absoluto. Hay mucha gente igual, ¿no? Que hace como astrología predictiva. Claro, es como la más antigua, bueno, no sé sí, bueno, es como la más conocida desde hace tiempo. Porque, ¿cómo arrancó la astrología? Por ahí me pongo muy... Pero me da un poquito de curiosidad, porque hoy es como que está como muy en auge y literalmente no tengo ni puta idea de dónde surge. Hay alguien que sabe leer por dónde van los astros, compro. Bueno, para mí se enfocaban mucho en las cosechas Claro. y ahí conectaban con la luna. En las Claro. épocas de luna llena, de luna nueva, eran
¿Por qué en luna nueva intencionamos? Porque era el momento de sembrar, era el momento de cosechar, no, de sembrar. De poner la semillita. Y las lunas llenas son como esos momentos de cosechar, de ver, de claridad. Entonces, antiguamente se empezaban a regir así con la luna. Nace en el 500 antes de Cristo. Es muy vieja. Una banda. En Babilonia, que fue donde surgieron la mayoría de los inventos que hoy el humano tiene. Sí. Lo desarrollan los sumerios y principalmente esto que dice Pri, el origen, de la intención con la que nace es esta cuestión de alinearse con los ciclos de la naturaleza para sacar más ganancia. Y creo que tiene un poco que ver ya con esto que estamos diciendo, ¿no? De ver a la astrología como una herramienta para sacar más ganancia personal o en lo profesional o en lo que sea, ¿no? Como que, bueno, algo de la intención con la que fue creada sin duda va por ese lado de aprovechar al máximo lo que el universo, la vida, Dios, la tierra tiene para darnos. ¿Y será que ya en esos tiempos de Babilonia estaba esta parte, no sé si llamarlo mística, ponele en relación a la astrología, o solamente se dedicaba a esto de, bueno, cosechar y ser lo más productivos en cuanto a civilización? Yo creo que sí, por una cuestión de amor. O sea, vos pensás que el humano sentado así, de repente un día tenía el sol y de repente un día el sol se tapaba. Y había un eclipse, ¿entendés? ¿Y quién mierda está tapando el sol? Si el sol es una estrella que estaba ahí siempre, porque, digo, hay algo de... También hay una frase muy linda que es de Jung, que dice que la astrología fue la manera que tuvo el humano de proyectar su propio drama interno en el cielo, ¿no? Entonces tiene que ver con esto que les decía de lo macro y lo micro. Creo yo que, bueno, también algo de la popularización de lo predictivo tiene que ver porque durante un montón de tiempo, primero que nada, que no había diferencia entre astrónomos y astrólogos. Después con Copérnico y cuando nos entendimos que el Sol era el centro del sistema y no éramos nosotros, ahí se dividen, ¿no? la cuestión. Y es importante aclarar esto, la astrología es geocéntrica, nos posicionamos a nosotros en el centro, aunque sabemos que no es así, para ver este movimiento aparente de los planetas alrededor nuestro. Entonces, esta cuestión de ponernos a nosotros en el centro, también surge el horóscopo, como esto de, bueno, yo soy esto, y a mí, y de hecho se populariza muchísimo en la astrología, en un momento entra como en debacle cuando se divide la astronomía y la astrología y bueno, se deja de lado, ¿no? Y se vuelve a popularizar, creo que porque le hacen la carta natal, no sé si una princesa. A una princesa, no sé de dónde ni... Sí. Sí. Somos princesas también, porque nosotras también nos hacemos. La ponen en el diario. Le hacen la carta natal y la ponen en el diario. La reexponían a la placa. el otro día quemaron a la Lo que princesa. pasó es que a la princesa como que le copó mucho la carta natal y ahí fue que... corregime si me equivoco porque lo tengo, no lo tengo bien fresco, pero dijeron, esto funciona. Entonces tenemos que marketingizar todo esto. Claro. Y ahí dijeron, bueno, no podemos poner en el diario toda la astrología, toda una carta natal. Tenemos que reducirlo. ¿Y qué eligieron? Un punto de la carta natal. O sea, a esta altura ya sabemos que el sol no es todo, ¿no? Claro. Entonces, en ese momento... dijeron, bueno, ¿qué punto podemos tomar? El sol. Y de ahí es esto, yo soy de Piscis, vos sos de Tauro. Bueno, pero no solo somos de un signo, pero en aquel momento se popularizó, entonces dijimos, tomemos el sol, listo. Y de ahí nació el horóscopo en las revistas. Y que siento exactamente. que eso bastardeó un montón a la astrología. Pero más vale, Al porque tiempo. no es eso astrología. Porque después arranca toda la gente diciendo, no, yo no creo. Es como, ¿cómo te explico que no es solo Claro. eso? Que la astrología es mucho más que el horóscopo en la revista que lo escribe un random que por ahí... Que la ni siquiera- astrología no es que es mucho más, la astrología no es el horóscopo en la revista. Totalmente. Claro. Totalmente. En todo caso, si hay algo a lo que se le puede llamar horóscopo que yo avalo un poco, es esto de, bueno, si querés ver tu horóscopo, mirá tu ascendente. ¿Por qué? Porque es tu camino de vida. Y en todo caso, lo que esté moviendo y lo que esté sucediendo astrológicamente, que esté moviendo la energía de tu ascendente, bueno, te va a identificar o interpelar un poco más. Pero ni siquiera, o sea, lo ideal es ir y hacer una consulta a ver dónde te está influyendo. Sí. Perdón, pero es muy gracioso uno cuando ya es astróloga o entiende un poco de signos, vos vas a leer un horóscopo y los horóscopos mes a mes son
son descripciones de los signos, no es que son lo que va a pasar. Dice, Tauro, es un momento para ser paciente. Tauro es la paciencia. O sea, no me digas que es un momento, ¿entendés? Claro, sí, totalmente. Entonces, nada, obvio que le van a A mí el pegar. horóscopo me dijo que el viernes era mi día de suerte. Me lo están pinchando. Va a ser tu día de suerte, amiga. Probá. Vas a- Igual, ojo, porque yo igual arranqué leyendo horóscopos. O sea, así arranqué. En la revista Tenía- de chica. Iba al colegio. Te lo No lo puedo juro. creer. Te lo juro por Dios. Pero era re chica. Fue en el anteúltimo año de colegio. Yo empecé a leer horóscopo. ¿Qué significa Piscis? Y yo me entraba todos los días. Claro. Había una Ay. página y yo leía el horóscopo y me la recreía, ¿eh? Boluda, Claro. pensé que decías como que tu trabajo como No. astróloga empezó leyendo horóscopos. no me ensucien así, no. Yo En revista para ti. No. Empecé yo misma leyéndome sobre mi signo y ahí fue que me empezó a interesar la astrología y después fui descubriendo y me dio una vergüenza ajena, propia, que dije, esto no va por acá. ¿Y, Che, por qué escúchame. creen que no rompen? Ah, perdón. Escúchame una cosa, yo les voy a hablar así. Hay 29 personas mirándonos ahora, hay solo 8 likes en el video, necesitamos que le pongan like al video en vivo y le pongan suscribirse, así llegamos a monetizar eventualmente en algún momento. Muchas gracias, los queremos. Ahora sí, perdón. ¿Qué ibas a decir, Mila? Me perdí. Me Ay, distrajo. sí, a mí lo escuché acá, Camila. Tiene una capacidad para volarse. Yo también igual, yo soy igual. No, pero la amo. ¿Por qué Creo crees que iba por este lado. algo así? Porque ya está como tan confirmado que el sol no es lo único que nos representa, no se rompe. Porque yo sigo viendo el horóscopo de mi astral que te dice, taurinos, el viernes es tu día de suerte. Vamos a hablar de mi astral. Y bueno, y eso digo, o sea, ¿por qué no rompen con eso? Porque al fin y al cabo, el humano lo único que quiere es definirse y es que le den la identificarse. respuesta. Y es que le digan qué es. ¿No viste que empezamos a hablar de ser humano y todos queríamos saber qué éramos? ¿Qué somos? ¿Qué somos? Porque Total. es la gran pregunta del, Claro, pero del ustedes humano. tendrían Es la hasta gran más pregunta de laburo. la humanidad. Porque si yo toda mi vida crecí creyendo que soy taurina y que como soy taurina soy así, 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 y de pronto me decís, no, ¿sabes qué? No sos solo taurina, sos esto y esto y esto, y ahí me genera esa intriga. Te necesito, quiero que me leas, que me entendés. Necesito. Sí, pero hay gente, de nuevo, amor, o sea, depende, creo que yo, con cómo uno se sienta cómodo compartiendo, pero hay gente, creo yo, que hay gente que viene a dar respuestas y hay gente que viene a hacer preguntas, ¿no? Entonces, quizás se trata de eso, de con qué intención uno comparte lo que comparte o lo que le sirve. ¿Porque quiero que te hagas las preguntas o porque quiero darte las respuestas? Amiga, dijiste que se suscriban y se fueron 10 personas. No. No se vaya, no les gusta la astrología. Ya está, no se suscriban, los perdonamos, pero quédense, no pasa nada. No pasa nada. No hay que mirar los números, porque ahí también Sí. hay algo, ¿no? En esto de buscar al otro y la aprobación y que te gusten y que... Bueno, el apego. Totalmente. Es un poco lo Apego que a los viene. givers. Sí, no, Vuelvan no, que no. veo la... Ella Vuelve, decía del vuelve. apego y los llama de nuevo. Pero No ¿sabes los qué? amenaza más, ya la contengo. Vos Los voy a sabés, amenazar. ¿sabes porta qué? bien. Yo voy a admitir algo igual. Si bien yo trabajo en todo esto, me muero por encontrar a alguien que yo sepa que la den el clavo y que me tire un centro en cuanto al futuro. Te juro que hay Sí. una parte de mí, bueno, porque soy ¿Cómo en cuanto al hipercontroladora. futuro? Porque me encantaría que me Que digan. te lean "Mira, la borla de café. Sí, onda. Borla, esto- no, borra. Esto de. La borla. Bueno, pero con el tarot se puede ver un predecible futuro, ¿no? Como cercano, que tampoco es 100% así, pero Sí. bueno, es una Pero me siento herramienta. re culpable si lo busco. Es como, ahora que lo estoy buscando, esto va a cambiar completamente. Pero te juro que una parte de mí amaría encontrar una bruja o un brujo que me diga. Veo esto, tipo, Una es tan vidente. Raven. Pero ¿viste? igual te limita un montón. ¿Cómo haces lo Real, loco? pensalo, ¿realmente te gustaría? Ay, de nuevo, lo quiero ver en vivo. Es tan Raven así, así. A mí me encantaba. Ah, yo la miraba también. Todas las brujas arrancamos ahí. Sí, con- sí, sí. Pero, ¿qué me decías, Pri? Se olvidó. Bueno. Yo soy de Pisces, yo soy Dory. Se justificaba con la astrología. Sorry, Dory, amiga. Sí, sí. Real, ¿eh? Disociaremos, Disociaremos en el mar. Ah, te decía- no, porque no me acordaba. Porque pará, me quedé pensando, no me acordaba. Ya me acordé, Ok. creo que dijiste. ¿Realmente querés saber? Sí. ¿Qué es lo que querés saber? Yo No, te lo ella digo. es controladora. Pará, porque quiero ver si realmente quieres saber. ¿Qué quieres saber? Por ejemplo, quiero saber cómo... Esperá, pará. Acá hay algo importante. Por ejemplo, yo digo, está bien, quiero saber cómo me va a ir en mi empresa, en mi negocio.
¿no? Entonces, pero yo no quiero que me lo digan porque yo voy a asumir eso como Ya un certeza, destino. ¿me entendés? Y me dicen, mirá, no, te vas a ir a la quiebra. Bueno, yo voy a luchar con uñas y dientes para que esto no se vaya a la mierda. ¿Me entendés? ¿Por qué? Porque yo tuve una experiencia que me enseñó mucho. Paso a contar. Una vez fui a estas tarotistas de barrio, o sea, qué sé yo, tenía 17 años. La bruja del barrio. Claro, y claramente me iba a predecir el futuro, ¿no? Y yo, boluda, que voy, le digo, ¿qué onda con mi pareja? Que claramente en ese entonces y ahora, y como siempre, es Gaby. Gracias Desde a que la nació. tanga que le hizo. Gracias al agua de tanga que le hizo. Sí, para mí fue de corpiño Buscan también. el programa. Bueno, no, entonces fui y le pregunté a la tarotista, ¿qué onda con mi pareja? Claro, la carta que sale era la torre, que básicamente es una estructura que se está rompiendo y dos personas caen separadas para lados distintos. Y me dijo, bueno, no, mira, esto no va a funcionar. Este vínculo que vos tenés es momentáneo, no es para siempre. De hecho, sos adolescente, no te apures, no busques el amor tan rápido. La mina estaba como, no sé, por ahí depositando su vida en mí, ¿no? Y dándome sus consejos más allá del tarot. Entonces, ¿qué hice yo también? O sea, esto influenció mucho en mi decisión de salir y decir, bueno, si esto no va a durar, lo cortamos. ¿No? ¿Le cortaste a Gaby? Y bueno, y empezaron a suceder un montón de cosas que obviamente la energía además ya estaba como más yo enfocada en eso, en nos vamos a separar, entonces vamos a separarnos. Y sí, nos separamos. Al tiempito, no te digo, por ahí pasaron 3, 4 Y meses. Gaby se puso de novio con la tarotista. No, te imaginas. Plot twist. Era todo lo que ella quería. Y me separé. Después, obviamente, yo recalculé, empecé a evaluar un montón de cuestiones y volvimos. Y yo creo que incluso gracias a esa separación, gracias a ese cambio de visión y de estructura dentro de nuestra pareja, hoy tenemos el vínculo que tenemos. Pero eso nunca me lo dijo la tarotista, que después Claro. cuando estudié tarot con Cami, entendí tal vez a qué se estaba haciendo qué se refería, referencia. claro. Pero vos fijate, Sos yo... buena, ¿eh? Gracias, Sos me lo buena, hice ¿eh? enseguida. El otro día me dijeron que era magnífica. Pero bueno, después de esa experiencia dije, está bien, me encanta tener información sobre el mañana, sobre el futuro, No, pero bueno. la tomo con pinzas. ¿Te puedo Y bajar sí. de un ondazo? Sí, por favor. Dale, gracias. Te lo voy a discutir porque hoy estoy para pelear. ¿eh? Dale de una, no vamos a las piñas. 100% luz. La situación es... No peleen, por fin. Mamá. ¡Alguien que nos separe! La situación es la siguiente. Los lenguajes simbólicos, sean tarot, sean astrología, sean reiki, sea cualquier tipo de lenguaje que utilice símbolos para comunicarse, ¿con qué se comunica? ¿Qué es lo que se comunica a través de símbolos en nosotros? El inconsciente, ¿sí? Por eso tenemos sueños, los sueños son raros. Bueno, el inconsciente es simbólico, ¿sí? Entonces, ¿es posible predecir lo que va a pasar con un lenguaje simbólico? Sí. ¿Es posible hablar del pasado, de lo que pasó y ni sabemos? Sí. ¿Es posible hablar del presente? Sí. ¿Por qué? Porque ese mensaje es un reflejo del inconsciente. Y en el inconsciente, como ya expliqué, no hay pasado, no hay presente, no hay futuro. No hay tiempo-espacio. ¿Sí? Entonces yo puedo resonar con un mensaje que me den a futuro, puedo resonar con un mensaje que me den pasado. No pasa nada. El tema es tomar eso como la única opción posible. Claro. O un signo justamente y no un símbolo. La diferencia entre un signo es que es un significado. El cartel de no estacionar es un signo y es no estacionar acá en la China y en cualquier lado. Un símbolo, una carta de tarot es multi. Sí, o sea, Sí, se entiendo. expande. Para mí la torre es una cosa, para otra tarotista es otra cosa y así. Entiendo que limita un montón, ¿me entendés? Si vos lo usás como para predecir. Pero yo considero que, o sea, el futuro tiene múltiples opciones que uno va tejiendo con las decisiones que va tomando, ¿no? Y con lo que va pensando y lo que va construyendo en su mundo interno y en el externo. Entonces, si yo sé que hay determinada energía que con mi actitud estoy potenciando, ¿no? Y viene una persona y me dice, mira, a futuro, si vos seguís sosteniendo así, este va a ser el resultado. Ahí es como que, bueno, me siento y digo, bueno, entonces, ¿qué tengo que cambiar? ¿No? Pero me gusta que me digan, mira, si vos seguís así, mañana te puede pasar esto otro. ¿Tenemos un destino escrito? ¿O no? ¿Sabes que eso es una pregunta que dejaron en ¿Posta? En la cajita de preguntas? Estamos conectadas. Porque cuando preguntamos sobre qué queríamos que hablemos y demás, esto de, ¿todos tenemos una misión? ¿Todos tenemos un destino?
Ujú. Ajá. ¿Qué opinan? ¿Tenemos o no tenemos? Respóndalo ¿Cómo? por fuera de los libros. Como tener una misión, no sé si tenemos. Siento que, a ver, habitar este mundo es una misión. Digamos. Ya enorme. Te juro. Como Abortemos misión. Me parece que el aprendizaje que tenemos día a día es una misión. No sé si hay algo que tengamos que hacer, como, no sé, salvar al mundo o tengo que... No. Sí siento que cada uno tiene cierta energía que puede desplegarse para un lado, en donde son como dones, si se quiere, donde se pueden expresar, pero no siento que tengamos un destino. Sí, por ejemplo, hablando desde la astrología, podemos ver aspectos en donde es como la energía más alta que podemos llegar a desplegar, como el medio cielo, el nodo norte, es como que, bueno, hay como una guía, pero tampoco yo me ataría así como fielmente y decir, listo, es esto. ¿Por qué? Porque termina limitando, y la idea de estas herramientas no es que limiten, sino es que te brinden justamente herramientas, un conocimiento para que vos vayas construyendo tu propio camino. Yo siento igual como que, por lo que creo, que a nivel álmico sí hay como un aprendizaje que al encarnar venimos a intentar integrar. Ahora, que después a lo largo de la vida, por las cosas que nos sucedan, lo hagamos o no, es una cosa. Pero siento que, o no quiero creer que no hay un porqué en cuanto a la encarnación se refiere. ¿Se entiende? Sí. ¿Qué? ¿Que me vas a pelear? Sí. Ok. No. No te iba a pelear. Iba a dar mi respuesta. Definamos primero qué es destino para cada uno. Claro. ¿Se entiende? Sí, puede ser Puede- desde lo material es de mucho. tu vocación, tu familia, dónde vivís. Para mí destino ¿Qué es haces? como lo que venís a aprender y aportar al mundo. O sea, yo siento que ahí es donde baja Yo siento la que eso es cuestión. más misión. Claro, yo siento que eso sí, recontra lo que decís, sí. Es que ¿no? para mí destino y misión es como es algo que como que se encausa, ¿me entendés? Como Entiendo. una determinada Sí, energía encausada. entiendo. Sí. Claro, tengo esta misión y esta misión va hacia este destino. Claro. Creo que es una pregunta como súper existencial que nos hacemos constantemente. De hecho, el otro día me pidieron una tira de tarot justamente en referencia a esto, y después el otro día me cayó otra persona también pidiéndome por lo mismo, y ahora vos estás hablando de esto, ¿no? Y tiene que ver con... Los mandé yo. Qué bueno, mi amor, gracias. Tiene que ver con este vacío existencial que siente el humano si no le pone un propósito a su vida. Y como dijo Pri, capaz el propósito es estar vivo y es estar atravesando la experiencia material, que ya suficiente mambo es. Coincido con lo que dijeron las dos en algún punto, y con respuesta a tu pregunta, creo que el destino es una especie como de co-creación que hacemos con lo que ya somos, con lo que ya tenemos, con lo que ya traemos, y con las decisiones que tomamos conscientemente o inconscientemente, pero con las pequeñas decisiones. Entonces no creo que haya un destino, porque no va a ser lo mismo si mi destino hoy, si me quedo ahora con ustedes y después me voy a trabajar, a que me levante y la verdad que las odio a todas, no me las fumo más, y mi como destino hoy. mi destino va a cambiar. Ay, yo creo que al revés ¿Entiendes? me generaría un vacío saber que tengo un destino ya marcado. Claro, es como estoy cumpliendo Algo mi inamovible, destino. claro. Claro, como haga lo que haga, listo, nada va a cambiar, ¿entendés? Yo puedo hacer lo que Claro. quiera por cambiar mi curso y no, ya está escrito, va a ser así. Pero en cambio, si vivís bajo la incertidumbre, el mañana es un regalo. Ay, qué paja, boluda, Ay, no. sí. No era el presente es un regalo, por Bueno, eso el eso. presente te amo. El pasado Es que- pasó, el presente. Es que sí, Que sí que. que sí, pero además... obvio, sí. Sí, Same, re same. El mañana es un Desde la regalo. astrología, esto que RT. que dijiste como, bueno, si yo ya sé lo que vengo a hacer, es como, bueno, no tengo nada, como esa motivación. Bueno, desde la astrología siento que es lo mismo, porque hay mucha gente que dice, bueno, yo ya está, como tengo la luna en Acuario, listo, yo soy así. No sos así, o sea, esa es tu energía que hoy está disponible, pero se puede trabajar, se puede modificar, no es fijo. Lo mismo con el destino, o sea, nada es fijo, todo está en constante movimiento. No, yo quiero vías de acción, porque si no tengo vías de acción, digo, o sea, me agarra la hipeada que me ha agarrado en alguna etapa Sí. de mi vida, que es,
Bueno, o sea, si el mañana es un regalo, quiero disfrutar del mundo y nada, entregarme a la experiencia humana y nada, y simplemente disfrutar de vivir acá en la Tierra, con sus cosas buenas, con sus cosas malas, y entro en... Pero yo banco. Claro, eso es lo que en digo. una de inacción que después No, cuando bueno, me claro. tiro así a flotar en el agua mirando así las montañas No, por empieza a alquiler hay que agarrar- pagarlo igual, la luz hay que pagarla igual, tenés que moverte. No, pero yo en una flashé vivir de Está colgado, ¿no? mochilera, Vivir del nada, aire, del vivir amor. del Como amor. Ivana Nadal. ¿Se Claro. acuerdan de Ivana Nadal? Sí, sí. Sí. Pero vivir del Está amor viva de la todavía. gente. ¿Y sigue viviendo del amor y del aire? Del sol. Ahora se vive del sol. La está persiguiendo a Fip. Claro. Pero bueno, viste como que... Yo siento que el gran desafío es ese, entender que esto que la vida es un regalo y bueno, y qué sé yo, tomar un poco esa filosofía, pero entendiendo que hay que energía de tierra. Estamos acá en la tierra y estamos encarnadas y hay que trabajar diariamente y esos desafíos y ese disfrutar de la vida conlleva también hacer cosas que a veces no nos gusten, pero que si tenemos una meta hay que hacer ciertas cosas para llegar ahí. Sí, Es el porque desafío ponele- y disfrutar de ese camino Yo pienso lo siguiente. o intentarlo. Porque se me vino la imagen no, ay, quiero hablar bien. Vos podés, mi amor, vos podés. Se me vino a la mente una amiga que fue a una de estas videntes de barrio y le dijo tipo, te vas a morir tal día por tal causa. Ay, Y Dios. La denunciaría si se pudiera. Ella igual feliz porque quería saberlo. No. Hay que hacer una lista negra. Y ponele, yo hay un montón de cosas. Es la famosa pregunta de qué harías si supieras que no vas a morir. Yo hay un montón de cosas que si yo ya sé que, listo, me voy a morir a los 70, voy y me hago el bungee, ya empecé del puente, porque no me voy a morir. Pero no lo hago porque tengo miedo que se me corte la soga y morirme. A ver, Entonces Claro. como que, por un lado estaría buenísimo saberlo, porque viviría más despreocupada. Sí. Me hubiese tomado un vino más ayer, porque no me agarraría cirrosis, porque no me voy a morir de cirrosis. Las prioridades. Pero, ¿y qué harías si te morís mañana? Upa. Tum, tum, tum. Ay, ¿Qué me harían dejaste ustedes? temblando. ¿Qué harían ustedes? O sea, si saben Ya- que, por ejemplo, el año que viene tienen fecha de caducidad, Sí. ¿qué es lo que están postergando y harían hoy? Paren, ¿nos pueden mandar audios, por Por favor, eso. al ¿Qué harían 11 38 Que 87? lo conteste la gente. ¿Qué harían? muy bueno, lo pongo en el chat para. 11 38 87 83 62. ¿Qué harían si supieran que se van a morir? ¿Cuándo, amiga? El año que viene. El año que viene, 2025, caducaron. Al menos en este cuerpo que llevan. ¿Audios o comenten? Sí, Si Audios, quieran, sí, lo que pero fuere. cuéntenos. Nos gusta escucharlos. Vos sabés que yo... ¿Qué harías? No, no, pero yo les voy a comentar algo heavy que incluso lo tuve que tratar con la psicóloga porque me generó mucha... Yo quiero ser eterna, chicas, o sea, yo Ay, que me Dios, te muerda, amo, te amo. que me muerda. Ay, eterna, enfurecida y tranquila. Yo quiero que me Sos muerda. eterna. Pero bueno, no Edward como te Cullen, gustaría. acá el de Crepúsculo, ¿me entendés? Ser Y ser una... ¿Quién no No. quiere que la muerda de Edward Cullen? Exactamente, ¿me entendés? Pero yo desearía eso. ¿Pero qué pasó? ¿Qué fue lo que me llevó a terapia? Yo Gaby. siento que a los 33 me muero. Ay, amiga, no. Ay, no, pará. Y Camila tiene tatuado el 33. Toco una teta. Yo siento En que a vivo. los 33 me muero o que me pasa algo Venía a decodificar. o que se muere Vamos Gaby. a ver qué pasó. O que se muere Gaby. Yo me pongo a llorar, o sea, una tarde que yo esté medio al pedo, se me viene ese pensamiento a la ¿Y se puede cabeza saber qué te dijo tu terapeuta? y arranca y me dijo, pensamiento? pará, boludo. Para, loquita. No me la bajé. Claro, ¿me entendés? Como La que- receta es la siguiente, le dijo y le pasó hoy el número del psiquiatra. Clona. Claro. Pero no, yo arranco como con esa, y de hecho, qué sé yo, con Cami lo he hablado, es como si este proyecto mío no funciona de acá a 3 años, yo lo cambio, ¿me entendés? Porque tengo que hacer algo Ay, valioso casi la sopapeo ese día antes cuando de me dijo morirme. eso. Te juro. La ¿Me miré así. entendés? Pero, ¿A mí? ¿pasó algo en tu familia alguien a los 33 años? No, a los Terapia 33 grupal en vivo, tipo parte 40 y pico, por ahí sí Constelaciones falleció- familiares, vamos a decir. Falleció mi abuela, ¿me entendés? Como... A los 30 y pico. Ah, no, a los 40 y pico. Ah, no. Me parece. No, Buscá pero- los 33. ¿Hay algo ahí con ese número? No sé, pero es una cosa que me pone muy ansiosa. Y no es que yo le tenga miedo a la muerte. A ver, no va por ahí. No va por esto de, "Ay, ¿qué me va a pasar después?". O sea, la muerte la recibo cuando llegue con brazos. El tema es todo lo que no estoy logrando hacer o todo lo que me quedaría pendiente si me voy ahora. ¿Me entendés? Porque yo me quiero acordar de no me importa después reencarnar y otra vez volver a vivir en este mundo y un montón de experiencias. No, que aparte yo- eso nadie sabe si realmente pasa. yo ángeles quiero... Yo sí sé, yo me acuerdo Bueno. de vidas pasadas. Bueno, está bien, perdón. Pero no, esto de... Yo quiero vivirlo ahora, yo hay cosas que quiero hacer
en esta vida, en este momento, y el hecho de que no se den porque estoy mirando a cuestiones que no sé si me van a resultar, me empieza a generar muy ansiedad. Y ahí es donde entra la bruja que quiero que me diga qué onda para yo Claro. acomodar mi energía, ¿se ¿Vos entiende? quisieras saber entonces que vas a morir tal día? Sí, a mí me encantaría saber cuándo me voy a morir. ¿A usted? Creo que sí. Y no sé. No sé si cómo, pero sí qué día. Eso, ¿cuánto tiempo tengo? No, para Para mí, disfrutar. claro, para mí quizás el año. Sí. No. Pero sería... ¿Vos no? quisieras? Yo, Para, yo creo que uno no, reencarna tampoco. no a los sé. 28 días. Está 28. ¿Eh? ¿Eh? ¿Oh? Ahí ¿Qué dice esa data? A ver, termina de Una, explayarte. una amiga me contó. No, pero es Lo vi en cierto un reel que- de Instagram. Para, ¿la edad de Jesús son los 32? Los 33. ¿Los 33? Sí. Sí. Ahora todo tiene sentido. Jesús era mi tatara. Para, ¿es literal los 33? ¿Está chequeado? Sí, boludo. Y claro, bueno, obvio que Sos vas a una morir, niña de pero iglesia, no ¿cómo morir. vas a saber eso? Pero claro, es que los 33 se vive como una transformación. O sea, yo no le di mucha bola porque todavía no llegué. Pero es como los 3... ¿Vos cuántos tenés? Te retiras. Te vas de acá. A ver la vieja. Tiene 35, boludo. ¿No? No, pero para. Vos ya habías llegado a los 30. No te vayas. No. Vení, Esta chica amor. redes. No, Se va. pero Tengo 30. tiene 30, boludo. Bueno, no, todavía Ahí no. igual. No, pará, Estás con otra transformación, la del retorno de Saturno, tal vez. Story Ya la time, pasé. story time cortita. Fue la comunión de mi sobrinito, la hizo con dos chicos que también cumplían la Dos comunión. pendejos. Dos pendejitos. Sí, sí, dos sí. pendejitos. Y un pibito le digo, ay, hace mucho no te veo. ¿Cuántos años tenés vos? Atrapa 13. Y me hago la linda, ¿no? Entonces le digo, ¿y yo cuánto tengo? Tengo 29, chicos. Y me dice, ¿y 30 y algo? Tiesa me quedé. Bueno, sí, la edad de Jesús Bueno, es es 33. la edad, claro, Sí. y dicen que a esa edad se da una muerte de un proceso, de algo, no sé, bueno, cada quien con su proceso de muerte, pero se atraviesa como una muerte. Y Hacker, tal vez ¿cuántos años tenés vos? ahí sea tu gran empoderamiento. Quizás no es que tenés que hacer antes de los 33, tal vez a los 33 se da este cambio. Nope. Yo quiero ser millonaria, chicas. Ay, bueno, sí. No, pero fuera de ¿Algún joda, oyente tiene 33? fuera de joda, creo que incluso cuando hice la carta natal con vos, algo habíamos hablado de los 33, porque creo que yo te había Sí. comentado esta inquietud y algo iba a pasar. O una energía estaba ahí como ahí dispuesta como para sacudón. ¿Cuántos eran los mineros lo de sé por Chile? Lugaitán, ¿eh? ¿33? ¿Qué? ¿Ah? Los mineros, nada que ver. ¿Qué? Nos metimos en una. ¿Qué dijo? Nada pasó, vos Nada. seguís, vos Vos- seguís. Nada, nada. Acá hay un mate, qué rico. Está ¿Qué? rico el mate hoy, ¿eh? Que no, esa data la sé por Lugaitán, Ok. porque ella es astróloga, la amo, y ella, bueno, transitó obviamente los 33 y contó de eso, y bueno, de ahí me quedó. Pero no me acordaba si era 32 o 33. Ok, bueno, no sé, ya viene impresa una cosa en mí de panic attack. Es de- de nuevo, es el número maestro del amor. Y en el Lenormand, el 33 es la llave. Y es la carta que es como el gran éxito, el gran sí. Entonces tiene mucho Ahí sentido va. lo que te está diciendo Pri. Es como- el miedo a enfrentarte al Es el- verdadero éxito y No tenés miedo a morir, tenés miedo a realmente no morir y ser exitosa después de los 33. Toma, pavo. Bueno, manténganse atentos. Ah, Encima te faltan un montón de años, vos sos Ay, la más sí, jovencita. no. Sí. ¿Vos cuántos No. años tenés, Pri? 26. Ah, re vieja, Pensaba. re vieja. Ah, bueno. Soy Bien la al más medio. chiquita. Va. Sos la más peque. Pero bueno, entonces, además, porque nos fuimos ahí un poco, pero también está bueno irse porque yo creo que esto de la muerte es algo que nos preocupa o no, nos inquieta a todos porque a veces algunos tienen curiosidad, otros tienen miedo, otros tienen, bueno, lo que fuere. Pero ¿qué otros movimientos había? Porque yo me acuerdo que ustedes habían dicho que había La- otros movimientos astrológicos. Para mí lo que grosos. estamos hablando tiene que ver con la luna llena en Tauro. Ok, ¿por qué? ¿Cuándo es y qué pasa? Él es el viernes. Es el viernes, ¿no? Sí. ¿Está cheque- Ok, es Sí. el viernes. No, Que el no- viernes es mi día de suerte, según el horóscopo. Ah, bueno, Mi ¿y vos, astral. y vos sos taurina? Sí. Yo tengo tu carta, quiero decirte. Así que tal vez te voy a comentar algo de esto que voy a decir. Esperé toda mi vida este momento. Toda mi vida streamer esperé este momento. Entonces, viernes. Viernes, 15. 15 Viernes 15 de noviembre. de noviembre, luna, llena en Tauro. ¿Qué onda? Las lunas llenas son momentos de revelación, de cierres de ciclos y también de apertura. Hay como mucha más claridad en la temática, en este caso, que atraviesa esta luna llena, que es Tauro. Ujú. Tauro nos habla un poco
de los apegos. O sea, voy a nombrar temáticas taurinas que podemos estar sintiendo. Yo siento que los apegos es clave porque está Urano ahí, ahora voy a desarrollar, pero soltar apegos, la conexión con nuestro cuerpo, con la materia, con nuestros recursos materiales, con el descanso, con el placer. No sé si me estoy olvidando de algo, Cami. No, dijiste autovaloración. El valor Para mí es valor eso, propio esencialmente. y el valor también que le damos a las cosas, el valor que le damos a nuestros pensamientos también. Vale la redundancia de lo que estábamos hablando, ¿no? El valor de estar viviendo una experiencia material, el valor de estar encarnados, tener un cuerpo y a partir de este cuerpo es que puedo generar los recursos, los millones o lo que sea que quiera generar. Total. Y bueno, Tauro es un signo fijo, es un signo que... no. Sí. Sí, señora. me taré. Sí, señora. Que valora mucho la persistencia, ¿no? La comodidad. Es como si yo estoy cómoda en este lugar, es mi zona de confort, me quiero quedar acá. ¿Qué pasa? Hay una conjunción con Urano. Urano nos trae novedad, nos trae renovación, y hay algo que puede estar ocurriendo, crisis, que nos estamos viendo obligados tal vez a soltar algo, a desapegarnos de algo. Hay algo que ya quedó viejo, que quedó antiguo, que ya no resuena con esa nueva versión que somos o con eso que queremos lograr o que queremos manifestar. Entonces estamos como viendo que hay cositas que tienen que cambiar, que se tienen que transformar. Pero como estamos tan cómodos en algunos lugares, nos está como costando el hecho de ok, esto lo tengo que soltar. Tauro es como que se queda en un lugar y aferrado al pasado. Urano es como que se lo llama como que mira mucho al futuro, pero no es que adivina el futuro. ¿Por qué Urano puede conectar, o esta energía puede conectar con la visión más futurista? Porque está presente y porque no se aferra al pasado, sino que al estar presente puede contemplar todas las posibilidades que hay en ese futuro y puede fluir. Es el famoso ir fluyendo, ir viendo, que a los que tenemos energía más fija nos cuesta mucho. Es como que ir fluyendo, tipo, vamos a organizar, vamos a... Va a Y fluir, Urano- pero decime a qué hora va a fluir. y qué día. Claro, y bueno, nos trae como esta renovación. Urano en Tauro está hace bastante tiempo y fíjense que hay mucho cambio en la energía taurina. Por ejemplo, en temas de dinero, la moneda virtual, en temas de vínculos, como bueno, las relaciones abiertas. Hay como Hay un montón de gente que se fue a vivir al campo, mucha conexión con la tierra, con los ciclos de la naturaleza, con nuestro cuerpo. Hay una necesidad de volver el también a esas bases. vegetarianismo y el veganismo también, el boom que tuvo en los últimos años, responde a Urano en Tauro. Exacto, y esto en líneas generales, pero cada uno obviamente, de nuevo, dependiendo en la casa astrológica que tengan el grado 24 de Tauro, es donde van a estar viendo este movimiento de que hay algo que pide renovarse. Wow. Con razón estamos así, porque bueno, silencio, procesando. son estructuras cambiando, estructuras que Sí. venimos sosteniendo hace mucho tiempo. Sí, no, incluso te definiría más allá de la estructura, ¿no? Creo que hay una confusión muy natural que sucede entre los signos de tierra, ¿no? Que como, bueno, decís la palabra estructura y como que no queda tan claro que a cuál Que es, sí. ¿no? Yo siento que Tauro es como el suelo que pisamos, como la base, la tierra. Virgo, que es el segundo signo de tierra, son como los planos de la casita que me voy a construir en este terreno. Y Capricornio sí son las paredes, la estructura. Entonces sí hay algo que, de nuevo, no solo se está desde este Plutón en Capricornio que hablamos, no solo está cayendo la estructura que hemos generado, sino que también se nos está temblando el suelo, están temblando las bases. Está en juego aquello que nos sostuvo y que nos sostiene. Exacto. Entonces, bueno, obviamente es fuertecito lo que se siente. Yo, sobre todas las cosas, me parece que va por esta cuestión de encontrar el valor, ¿no? En el proceso, encontrar el valor en la compasión para con uno mismo, encontrar el valor en la ternura, en el tenerse paciencia, en el ir lentito, en esto, ¿no? En tratar de bajar la ansiedad y tratar de en la medida de lo posible, entender que es un proceso orgánico el que vivimos siempre, ¿no? Y que no podemos responder a tiempos de la mente o a tiempos de lo que se supone que tenemos que hacer para determinada edad o tal cosa y tal otra, sino que es entender que
Si yo puedo amarme hoy, ahora, acá, en este pasito a pasito, en este sostenerme a mí mismo, por más de que todo se esté yendo a la mierda, bueno, quizás voy a estar construyendo de a poquito, de nuevo, un lugar donde sentirme en paz conmigo. Pero lleva tiempo. Y no es de un día para el otro. Totalmente. La dejamos a Mila en una. Mira la cara que tiene. Sí. Estamos todas ahí como muy reflexivas porque obviamente te lleva a pensar cuáles son estas cosas que se están moviendo, ¿no? Que se están poniendo, ponele, en crisis o que ya con las que ya no resonás, básicamente. Y bueno, y los cambios que te llevan a hacer. Me pasa mucho desde lo laboral, ¿no? Es como, ¿cómo quiero encarar esto? ¿No? A veces tratamos de hacer lo que le funcionó a otro y no se alinea tanto a lo que nosotros somos, a lo que nosotros necesitamos, ¿no? Entonces es muy fácil perderse ahí en el medio, porque entra toda la cuestión de la comparación, ¿no? Y como no hay una sola fórmula para alcanzar lo que decías. Y también como que a veces pasa esto que yo siento que con las redes se influye mucho en esto de qué es lo que deseas, ¿no? Como que se te muestra que el éxito solamente tiene una forma, ¿no? Y de repente estar en paz, como decías vos, ¿no? Generar este espacio de compasión hacia uno mismo, ¿no? Y de ser un poquito más amoroso con todas las cuestiones que te rodean, de repente es un gran éxito. Obvio. ¿Me entendés? Obvio. Yo me di cuenta, gracias a las 108 sesiones que hice a lo largo de este último tiempo, de que no estaba presente. Claro. No estaba presente. Y de repente ayer estaba leyendo un libro, ¿me entendés? Con Gaby, y me largué a llorar porque es como, che, qué lindo momento, pero de la emoción, ¿me entendés? Porque sí, hoy quiero patear todo, pero ayer estaba llorando del amor y hoy a la mañana estaba como que el mundo es divino. Cambiante, bueno, ¿no? Pero... Y Tauro nos habla de eso, de la presencia, de habitar el momento presente, de conectar con el cuerpo, con lo simple, con lo sencillo, con el descanso, con los placeres. Y es una invitación, siento también eso, para ver qué tanto tiempo le estamos dedicando a eso, a la presencia. ¿Qué hacen ustedes para estar presentes? ¿Qué les trae esa paz? ¿Qué las vuelve a traer hacia ustedes cuando sienten que están como... Uy, yo tengo un ritual propio. A ver. Cuando estoy así como muy que tengo la cabeza al palo, que estoy que no duermo, que laburo, que... cancelo todo lo que tengo y en la noche me preparo. Es muy Tauro que pienso en mi ritual. Me cocino algo bien rico, pero bien caserito, me abro una botella de vino y yo lo llamo terapia musical, porque me pongo la música al palo, perdón vecinos, y empiezo a caminar por toda la casa cantando y bailando mientras me encanta. Voy, chequeo la comida que yo voy, bailo, canto, copita de vino. Y ahí me conecto conmigo misma. Qué lindo. Y me hace como un reset. Hermoso. Hermoso. Bueno, bueno, eso es bien taurino y se dice que como para conectar también con nuestra presencia hay que ver el sol en nuestra carta natal y alimentarlo, como darle de esa energía. Lo que mencionaste es muy taurino. Esto les iba a preguntar. En las lunas llenas, o bueno, luna nueva no, pero cuando hay luna nueva en Acuario, ¿nos afecta a todos por igual o a alguien que tenga el sol en Acuario o ascendente en Acuario o luna en Acuario le afecta más o menos? Y para mí esas personas lo van a estar sintiendo un poquito más. No es que les afecta, sino que lo van a estar sintiendo, van a estar resonando tal vez un poco más con la energía que uno cuenta, que uno habla. Ok, ¿y ustedes? Yo estaba pensando, me ducho. El agua, siempre. Se bañaba solo cuando estaba con Cristina. Se bañaba todos los días, ¿viste? Sí. Me baño todos los días igual, amor. Pero si necesito bañarme una vez más en el día porque necesito bajar, me pego una buena ducha, me hago mi skincare, un poco perfumito y trato como de estar tranquila en la medida de lo posible, teniendo en cuenta que tengo un hijo de 1 año y medio. Encierro al nene en el baño. Lo dejo en el balcón con un tarrito de agua. No, mentira. Y bueno, el gordo desde que lo tengo también es como un gran cable a tierra. Aparte él también tiene el sol en Tauro, entonces capaz, no sé, nos sentamos a comer una frutita o jugamos y nos reímos y siento que eso como o lo abrazo y lo beso también a él, güey, todo lo taurino, ¿no? Del contacto y de las sensaciones. Yo también tengo el sol en Tauro, de las sensaciones del cuerpo físico que creo que me ayudan a regularme ahí un montón, sí.
Onia. Yo voy variando. O sea, no es que tengo algo que hago siempre, pero ahora últimamente a lo que recurro es ponerme unos mates, ponerme música linda que me guste y empiezo como a tomar mate, a bailar, a caminar, a cantar. Es como enfocarme en eso. Me encanta. Eso es lo que estoy recurriendo ahora, pero voy variando. Sí. A mí me convoca mucho el silencio. Cuando yo siento que estoy como a mil revoluciones, es esta necesidad de aislarme. Sí, Siento a veces que- pinta esas, Pero me pinta seguidísimo. Sí, sí. Esto de, bueno, no me hables, hoy quiero comer en silencio, quiero, no sé, vamos al río. Obvio que la naturaleza a mí me ayuda como un montón a bajar. Si puedo estar en silencio en la naturaleza es 10 veces mejor. Sí, porque eras un hada del bosque, ¿te acuerdas? Exactamente. Y bueno, nada, resulta que por ahí es esto de una amiga, o voy con Gaby, o voy con mis viejos, y les digo, ¿todo bien? Vamos al río, vamos a Pereira, vamos a donde sea, en el medio del bosquecito. No estoy enojada ni nada, pero no quiero hablar. No quiero hablar porque siento que es... O sea, esto se exterioriza mucho, ¿no? Bla, 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 todo un tiempo una verborragia verbal constante que cuando me callo, primero sigue un poco la mente hasta que de repente se va quedando sin fuerza, ¿no? Cuando Me encanta. no le doy espacio a que Claro. salga todo lo que está pasando por mi cabeza, que la gran mayoría de las veces no es algo real o no es algo valioso, Bueno, no es es algo clave. constructivo. No seguís alimentando esos pensamientos rumiantes que sabés que no te están haciendo bien y que son parte de ese personaje interno que es un poco autodestructivo. Totalmente. Entonces, para mí el silencio es clave. Yo siempre digo que si hay un objeto o algo que me gustaría hacer, es un alga. Una ameba. Salgo con cualquiera, ¿no? Bárbaro. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es tu animal favorito y por qué? Dale. Un ahora- alga, un ser vivo, claro. está Claro, bien. un ser vivo. A mí me gustaría ser un alga de río, de lago, ¿viste? Como de... ¿Por qué? Porque estás abajo de todo o estás agarradito a algo, te mueven, sí, las olas. Pero no ¿me te enten- sueltan. Pero vos tenés esta actitud de... Y pasa esto de... Me encanta meterme abajo del agua. De hecho, cuando yo voy, qué sé yo, a lagos o a ríos en Córdoba, o la otra vez que fui a Mendoza, agarraba una piedra y les digo, voy un ratito al fondo, ya vengo. Y me agarro a la piedra y me voy re profundo porque me gusta sentir como eso del agua que es como un whoop. Como que auriculares. claro, que separa todo el sonido. Y yo me quedo ahí, ¿me entendés? Sintiendo cómo me mece el agua. Entonces, si hay algo que quisiera hacer, boluda, es un alga. Disfrutar, tranqui, ¿me entendés? Nadie te jode. Me encanta, amor. Yo salía con uno que era un Buenísimo. alga. Yo sería con uno que era un potus. Es que el alga se siente bien, el que está al lado del alga no sé si tanto. Claro. Un peligro, amiga, yo no sé si te dejo ir al fondo del río con una piedra pesada si soy Gaby. Sí, la verdad. Me das medio alfonsina también un poco. Sí, ¿no? Sí. Y bueno, debe tener el Dale, quiero seguir porque ahora me interesa. ¿Qué Ay, animal, es que qué no- animal o objeto, O ser vivo. objeto ser vivo Serías. y por qué? Silencio. Nunca lo pensé. Ay, lo Pero que ahora salga, lo dale. primero que se me viene a la mente fue un ave. Ah. ¿Por qué? Ah, Por la libertad. Es tan romántica ella. No Mirá vos. importa el lugar. Sí. Camila, Eh, jaja, se están riendo. Sí, sí, sí. Una ¿Qué, vez. Florencia? ¿Un ave? Sí. Porque puedo estar bien sin drama, hacen lo que se les canta. Está ¿Te gusta bonito. cantar? Claro, aparte canta. Canta como un pajarito. ¿Viste? Las aves no toman vino igual, amiga, ¿eh? Ah. ¿Está chequeado? Está chequeadísimo, te juro. Llego a mi casa. Le pongo la fuente que tengo en la terraza de vino a ver cómo... Vamos a ver cómo viene No, un pero buen sí, merlot. como la libertad y estar donde quieras estar. Estar ahí, como que me da la sensación del agua también, como flotando en el aire. Estoy acá, me muevo para allá, voy a la agüita, picoteo un poquito. Ok, Hago. como esto de la libertad, de la Sí. tranquilidad, de la cosa. Ok. Bueno, ¿y vos, Cami? A mí me encantaría ser una foca. ¿Por qué? Ay, son muy tiernas las focas bebés. Sí. Pon una imagen de una foca bebé, Jaque, por favor. Es muy tierna. Si están en el agua, mejor. Pero bebé. Porque les gusta estar en el agua y también les gusta estar afuera. Ok. Entonces, como ahí siento que Habitas los dos supliría mundos. mis ganas de habitar dos mundos al unísono. ¿Entendés? Cuando tengo ganas, me meto en el agua y nado ahí, tuki tuki. Y cuando no, me tiro ahí al sol. Porque también con la frase que tengo acá tatuada abajo del 33 Sí. es quiero morir de cara al sol. Y mientras estaba pensando también hay algo de que no lo estoy haciendo tanto ahora, pero
porque me di cuenta que me empezaron a salir manchitas Sí. y tengo que comprarme... Ay, no. Sí. Ay, Cami. ¿Quién le vibra de Cami? Sí, obvio. Ah. Entonces, Qué sobre todo por los lindo. bigotes. Nada, entonces esto, ¿no? Estar al sol me súper regula también y estar en el agua también me súper regula. Entonces, un poquito y un poquito iría. Yo cantaría como un pajarito, las algas no tienen sonido. ¿Cómo hace una foca? Bueno. Pero ¿sabes qué? Ahora que vos lo decís, yo te siento muy por ese lado. Porque son re tiernas por un lado, pero cuando crecen un poquito, son la- re asesinas con los dientes así. Sí, como- tienen unos filosos. Pero Y son como también- perritos de agua. Pero también son muy vulnerables. Sí. Son muy vulnerables. Sí, porque no se, sí, no se mueven tan son rápido. cazadoras, todo bien, pero hay muchos animales que las cazan. Sí. Así que bueno, yo creo que te representa Gracias, un poquito. gracias. A ver, espera, antes de que vos digas que querés ser, ¿qué A ver. animales? ¿Qué animal? Pri? Ya dijimos, Dory, a ver. Dory, claro. Un pececito. Un pececito. Ay, No, para mí no sé si la van a sacar, porque no sé si tengo esa energía. A ver, Eh, dilo. ¿sabés qué? Ahora me para que dice- ella se ponga- teníamos que adivinar. Están Nunca pensé pensando- eso. Para, ¿van a adivinar? Sí, A ahora ver. yo quiero adivinar primero. Para mí, A ver. o sea, de primera instancia, si no sos un cobayo, sos... Sos como, no sé, sí, un perrito, pero Yo cachorrito. estaba pensando en algo con pelos, pero más felino. Estaba pensando como... ¿Felino con ¿Sí? pelos? Pero yo Sí. no la veo tan... Sí, No, sí, sí. yo no No, sé. porque tiene que ver con... Ay, tiene luna en Escorpio. Mire, yo no les digo lo que a mí me dijo el Negri la primera vez que le mostré una foto de esta chica porque lo quemo a él. ¿Cómo? Ahora quiero saber. Le Se dije- expande el poliamor. Le dije, mira, Pri, tiene una cara más tierna. Tiene luna en Escorpio. Le dije, bueno, y me miró así como... Esta tiene cara Ay, de Dios. torranta. Lucas, ¿confirmás? Así que, para mí un... A ver. Yo siento que lo puedes sacar, ¿eh? Sí. Una pantera. Ah, ¿sabés que un tiempo conecté Sí, mucho bueno, con la pantera? bueno. Hoy pensé en un tigre. Ah, bueno. Hoy pensé en Bueno, un tigre. hoy serías un tigre. Hoy sería un tigre, pero la pantera negra. Sí, yo estaba pensando en eso. Es uno de mis animales de poder. Pero porque por eso, para mí tiene vibe cobayo. Porque yo ¿me tengo entendés? sol en No Piscis. sos- Mi no luna en podemos ser- no Escorpio puede ser un está cobayo encapsulada, negro. chicas. Acá no la voy a sacar. Un cobayo al negro. menos por ahora, ¿eh? Un cobayo negro y ya está, mixiamos. Yo soy lo que ustedes Cobayo quieran, negro chicas. con colmillos. Bueno, pero ¿por qué serías un tigre? Me encanta esto de la fuerza del felino, del tigre. No sé, siempre me llamó mucho la atención como ser un tigre corriendo, como esa adrenalina, no sé, estar en la selva. Eso como que me encanta. Chat, ¿qué animal serían y por qué? ¿O qué animal o qué objeto vivo? O qué cara de animal tenemos. Ah, bueno. Porque viste que como que te da como... Igual la cierta- del cobayo yo asiento. Porque con Lucas nos mandamos videos y cosas de monitos y sí. Sí. Y él me dice, sos vos. Es que tenés los y los ojitos, monos sos también. tierno, sos No sé si- como... Amiga, vos no tenés Caballito. cara de alga igual. No, yo no tengo cara de... ¿Cómo y la cara de Esa alga? es la actitud que a mí me gustaría A tener ver, para... me poneme- confundí. ¿El cobayo es con chiquitito? Sí. Sí, es como... No, ¿cómo se llama ese que...? Es más lindo que un hámster, por Raccoon, ejemplo. Claro. Te pongo un conejillo de indias, una cosa así. Pero son lindos. No me acuerdo el nombre. No era Búscame, ese, por me favor, confundí. hacker, un cobayo, bebé. Me Todos bebés confundí. porque son tiernos. Todos bebés, Vos sí. me habías dicho, amiga, que tenía Un tigre vibes bebé quiero ver. del gallo, del... ¿Cómo se llama? Del rey de olas. Ah, bueno, pero ella tiene vibe de un personaje. Ay, sí, está ya sé cuál es. Es igual, boludo. ¿Quién? Ahí está, es Pri. ¡Es Pri, boludo! ¡Mirala! no puedo más con ustedes. ¿Tengo razón o no tengo razón? Sí, para... Ahora Ahora le falta fuerza al cobayo. escúchame, chica. hacker. Le falta fuerza, Le falta. Pero Claro. ¿sabés cómo se reproducen los coballitos? No, pero ustedes tienen que ver la luna. Hay una pantera negra escondida ahí atrás. sí, Yo lo sí. sé. Soy Sí, una sí. gárgola. Puede ser, Escucha, puede ser. hacker, poneme el rey de las olas. El gallo. El gallo del rey de las olas. Gallo Pepe. Gallo Pepe. Gallo Pepe del rey de las olas es Mila. Es Mila, totalmente. Es Mila totalmente, Ay, no gracias. sé quién es, a ver. Ahora lo Es van igual. a ver. Yo Igual no a sabía y ella me lo dijo y dije, bueno, tengo que verla. Me dice, hoy lo ves. Y Sí. dije, ¿sabes qué? Sí, amiga. Sí, sí, sí. Es muy bueno. Porque yo la obligué a ver esa película. De hecho, mírenla. O sea, es como un dibujito para adultos. Es como Shrek. Es lo mejor que te puede pasar. peliculaza, mal. Es lo mejor que te puede pasar es esa muy, película. muy bueno. Pero sí, ella tiene vibe del gallo Che, Pepe. ¿no hay más agua? ¿Verdad? ¿Voy a ¿Voy? buscar o no? ¿Querés? Voy. No, tomate agua. Mira toda la botella que tenés acá. Hidrátate No, con pero- algo que no sea no, yerba pero para el mate. Ah, bueno, un poquito está más bien. de Yo quiero mate. Sí, la vez anterior también lo hicimos. Hay que traer
A un vos. termo más grande. Amo voy. acá, pará, capítulo verde. Amo el yaguareté, mi animal preferido, fortaleza, liderazgo y fuerte conexión con la naturaleza. Hermoso. Y además el yaguareté, yo siempre me acuerdo esto, que el yaguareté se llama así porque su nombre significa que caza de un solo salto. Entonces tiene que ser muy certero, tiene que tener como claro qué es lo que quiere hacer, piensa todo, como que analiza todas las cuestiones y ¡pam! Se manda para que funcione. Así Mirá. que no sé si te sentís identificada con eso. Ay, está ahí, Ahí está, el ¿qué? gallo. No, pero mandame una foto del gallo, del rey de las olas, porque es como tiene una vibe toda muy reggae, muy despreocupado, muy de fluyo con la vida y me voy fijando qué Tarea es lo que para el sucede. hogar, todos van a ver el Rey de las Olas. Es muy, o sea, el gallo Pepe diría, el mañana es un regalo. Te juro, como que yo siento que recontra va con eso. Yo quiero ver, después voy a ver quién es. Yo sabés que hay un animal con el que sueño mucho. ¿Viste que está esto de los animales de poder y demás? Un animal con el que sueño mucho y al que le tengo mucho miedo, pero también es el único que sería. A ver. La orca. Yo le tengo mucho miedo ¿Por a qué? la orca. No puedo explicar, pero es una cosa que yo veo un video y viste cuando se te ponen los pelos de punta. Sí. Porque las siento como muy... como muy guachas, ¿me entendés? Como que te analizan todo, ¿me entendés? Te van a... Ay, creo que se está escuchando un audio, pero bueno, es como No, que es el Rey de analizan las todo. Olas. Ah. Analizan todo, trabajan en grupo, ¿me Sabía. entendés? Y siento que tienen esta cosa de malas. Mirá. No. Estás hablando de Sí. la Son los Tiene rugbyers del conocimiento. océano. Los rugbyers del océano son. Totalmente, se divierten incluso lastimando. Entonces como que me da ¿Sabían que los delfines violan? ¿Qué? Sí, ¿no viste los Sí, videos de yo TikTok? sabía, alguien lo vi una vez. Pero es no. raro. En manada. ¿Es real? Sí. Ok. Igual, bueno, es Es- el reino de los animales, está lleno de esas cosas, Sí, ¿no? sí, Obvio, sí. pero... Y bueno, pero por el mismo motivo... yo ¿Esa es tengo- Mila? Es Mila, boludo. Esa es Mila. ¡No! Ay, yo no lo conozco. Tienen que ver Reyes de las Olas. Por Dios, Y película. después díganos si les da vibe Mila. Sí. Pero Ahí bueno, está diciendo, el mañana es un regalo. No tienes que preocupar. Y bueno, ¿qué me están haciendo? es que guiso? pasa eso, Pero- al chabón se encuentra con una manada, ¿me entendés? De gente que lo quiere comer, que lo ata a un palo y lo mete dentro de una olla y dice, acá me prepararon un baño de agua No, caliente. claro, él está relajado. Están haciendo ¿viste? un ritual ahí. Es Mila. Acá, con el No. vaporcito. Pero bueno, Muy bueno. nada. Así que nada, no sé cómo llegamos a esta conversación de ver qué animal Bueno. seríamos. No tengo ni idea cómo volver, la verdad, no me miré. Estoy más perdida que vos, amiga. Íbamos a hablar de astrología. Que... Sí. Bueno, Nada, a ver, quizás le podemos preguntar a la gente si hay algo a lo que se estén enfrentando. Ya cambió las vibras, ¿eh? Ok, totalmente. ¿A qué se están enfrentando que tienen que soltar o que dejar ir o en qué se están transformando o qué ven que en su vida está pidiendo una actualización? Pueden contar eso si tienen ganas, que es un poco la energía de la luna llena que estuvimos hablando. ¿Sabes que todos los taurinos y taurinas que me rodean, de acá a 2 años para atrás, que es cuando entró Urano en Tauro, ¿no? Mm. ¿Me corrigen Entró ustedes? hace bastante más. ¿En el pero- 2018 no era? Sí, 2018. Entró en el 2018, pero igualmente, de nuevo, cuando un planeta grande entra en un signo, pasa un tiempo hasta que Sí, esa sí, energía realmente sí. se empieza a sentir. Mm. Sí. Sus vidas han cambiado, pero separación, Radicalmente. hijos, Sí. mudanza, no. Sí. Me corté el pelo, o sea, No. terrible. Sí, Y todos, ¿eh? No zafó uno. sí. Cambio radical. Sí. ¿Sabes qué estaría bueno también preguntar? Porque no sé si a ustedes les respondieron algo también, pero vieron que subimos esto de qué les gustaría escuchar en el programa. Ah. Les voy a tirar todas las cosas que me dijeron. Ah, porque a mí son también me re dijeron dos interesantes. cosas. Me dijeron procesos de duelo. Muy interesante eso para tratarlo. Después, limpieza energética del hogar. Mm. Que vos, mira, me habías dicho cuando llegaste que te parecía que había una entidad. ¿Qué Ah, te eso, pasó? ¿qué pasó? Estoy hace como 3-4 días que estoy hablando con vos y... ¿Ves de reojo algo? Sí. Y después, Mm. en distintos lugares, está ¿Qué onda la turmalina? conmigo, sí. La tengo acá abajo de la camisa. Sí. Pero ¿cómo te sentís? Exacto. No, la primera vez sentí miedo y después fue como, no, andate. Chau. Ahí se me pone esa música para dar miedo. Pero no, como indiferente. Basta, hacker, que tengo miedo. Indiferente. Sí. Ok. Como que siento que tengo que poner en su lugar. Sí, siento que no va conmigo, Ok. que me está molestando. Y bueno, eso. Bueno. Ok.
Así que me das un turno, amiga. Una Sí, limpiecita, no. 0800. Esto también más allá de dar un turno, irte a hacer una limpieza energética, hacer una limpieza energética del hogar o demás. Yo siempre también lo que les recomiendo es que se sepan como la autoridad dentro de sus hogares. Bueno, estábamos hablando justamente Total, de este tema total. al iniciar esto. La autoridad en su vida, la autoridad en su hogar, la autoridad con respecto a su energía. A su ¿Me campo entendés? energético, sí. Si algo es capaz de denso, ¿no? No malo, denso. Es capaz de llegar a vos, es porque hay algo de permisión, ¿se dice así? Ujú. Dentro de ese espacio que estamos habitando. Ya sea algo interno y de repente se debilita mi energía, no estoy atento a un montón de cuestiones que estoy atravesando y de repente mi energía se vuelve más permisiva, ¿no? Se vuelve Resuena, más permeable resuena. a esas cosas de baja vibración, ¿me entendés? Y dentro del hogar a veces suele pasar lo mismo. Pero también hay una... Igual me ha pasado en la calle. O sea, por eso no es solo en mi hogar. Es con vos. Está con Es vos. conmigo y por eso me paro con... No, andate, no me molestes. Ah. Ujú. No te quiero acá. Bueno, siempre ahí yo también recomiendo como los baños de yuyito, que están Sí. muy buenos, y meditar, ¿sí? Siempre hay como una receta que yo paso que apúntenla si ustedes se quieren hacer como una limpieza energética en sus hogares, que es el baño de yuyos o el baño con sal. Yo siempre tengo un tarrito en mi baño y sal gruesa, un frasquito, que cuando estoy así como medio apurada, pero siento como una energía densa, en la ducha me tomo un par de respiraciones, diluyo esa sal en un agua así calentita y después del cuello para abajo me tiro toda esa agua y que llegue a cada recoveco, ¿se entiende? ¿No? La panocha ensalada. Exacto. Una exfoliación Sí, hermosa. como salidita del mar. Claro. Y después también siempre es el baño de yuyo. Que hay 3 yuyos que son como nuestros grandes aliados, que son el romero, la ruda y la contrayerba. Compran en gran cantidad, ponen a hervir agua, cuando rompe el primer hervor, agarran un puñito de cada yuyo, apagan el agua, lo tapan y dejan que ahí como que se quede un poquito la planta alargando todas sus propiedades. Y cuando se enfría, lo cuelan para que no se les tapen las cañerías y también se lo tiran. Pero siempre acompañado de esta meditación, ¿no? De, bueno, esta intención de que está barriendo y se está llevando toda energía densa, que no es mía y demás. Y después sentarse a meditar y visualizar como su campo energético, su campo áurico, y que ingresa luz de donde quieran, de la tierra, del universo, de su entorno, porque siempre hay prana, siempre hay energía vital ahí como dando vueltas que nosotros podemos incorporar a nuestro sistema, y visualicen que esa burbuja de luz, ese campo energético, se expande. Para mí ya con eso hay un montón de cosas que empiezan a cambiar cuando empezamos a sentir estas presencias medio incómodas dentro de nosotros. Y como siempre, para mí trabajar con el Arcángel Miguel, que si necesitas como una ayudita extra, Sí, yo lo uso siempre, me encanta. recontra. Es un gran protector ahí, con su espada corta todo lo que necesites. Sí, su energía se siente repotente. Sí, un calor cuando baja. Repotente. La primera vez que conecté con Arcángeles me recagué hasta las pelotas. ¿Por qué? Mal, porque Contá. no tenía ni idea que iba a ser así. Ujú. Era una oración justamente de limpieza energética del hogar. Ujú. Y claro, creo que era Miguel, Jofiel y Saquiel, pero era invocar a 3 arcángeles, uno adelante y otros a los costados. Y de repente se te paraba un urso de 2,20 metros al lado y yo Sí. quedamos con Toti así como, boludo, sentiste eso, ¿qué onda? Nada, ¿Los dos juntos lo sintieron? sí, Wow. sí. Toti más porque es pisciano, aparte Toti es recontra remedio. Te pregunto, mi amor, Sí. mi vida, mi corazón, mi lesbiana favorita que no es lesbiana. ¿Qué Lesbiano y tanto, colectivero. ¿Qué tanto estás sintiendo gratitud estos días? Estoy re bien. Bueno, Por eso hoy me sorprendió mi idea de mierda y cuando empezamos a hablar entre nosotras y dije, Sí. no soy yo, estamos todas. estamos todas. Pero venía de días muy buenos. Muy Bueno. buenos. Hay veces yo siento que ¿Por qué? Preguntas eso. porque la gratitud es como la emoción que más eleva la frecuencia vibratoria. Ok. Entonces, buscar cosas Sí, para sí. estar agradecido y continuar en ese mood. Yo siento muchas veces que es como que tenemos esfinges, como la esfinge como una cuestión que aparece, una situación que aparece, que supuestamente yo vengo bien, vengo recorriendo mi camino bien, y de repente se me presenta este obstáculo, o esta incomodidad, o esta situación, también como una manera de ver
como qué tan dispuesto estoy a seguir estando bien, qué tan dispuesto estoy a... El ¿entendés? auto boicot, sí. Exacto. Siento que Sí. puede ir por ahí. Sí, ahí puede ser porque ya me ha pasado en otras etapas y otras crisis que sí. Que Claro. cuando estoy en mi nirvana, Claro. algo mágicamente sucede que se va toda la mierda. De fin. Pero sí, de hecho el lunes estaba con mi psicólogo, estábamos hablando y empecé re pálida en realidad. Y después como, no, bueno, pero para esto. Y dije, al final mi vida es espléndida. Mi Magnífica. vida es espectacular. Claro. Pero sí, no sé a qué adjudicárselo. Bueno, a ir Igual me probando agarro cositas. de lo que decís vos, que para mí sí hay factores externos, el baño de yuyo, las meditaciones, bueno, no, meditación entra dentro de lo que voy a decir, que la velita, que esto, que la piedra, que yo, pero esto acá, Yo más que nada entiendo esto que vos lo podés percibir como algo incómodo, porque la realidad es que cuando se te presentan entidades, independientemente de la vibración que emanen, es una experiencia que te deja medio como, che, bueno, necesito privacidad, ¿me entendés? Como que necesitas tu espacio y energéticamente eso se siente, porque es alguien que está ahí, que uno lo percibe. También puede ser que sean fechas con tu mamá muy... y ayer era su cumpleaños. Ay, mi amor. Pero no sentiría otra cosa, porque me ha pasado desde mi mamá murió hace 6 años, de sentirla, de verla, y es un sentimiento de amor o de paz. Súper distinto. No siento miedo igual estos días, pero sí me molesta. Ujú. Pero hay como, yo siento ahí que es como que uno se vuelve más sensible a la energía de la muerte cuando uno está como en este... Sí, en ese recordar. No es que vino mi vieja a tomar unos mates conmigo, estás diciendo. No. Yo por eso, ¿cómo lo sentiste? Es algo que Sí. te incomodó, ¿no? Pero Sí, hay bueno. una sensibilidad ahí que se expande y una necesidad también de a veces de conexión con otro plano. De hecho, creo que le encendiste una velita y demás. Entonces, de repente, cuando uno se abre a ese plano, desde el recordar simplemente, uno empieza a emanar incluso tanto amor, pero al mismo tiempo tanto dolor, ¿no? Que esas energías, o sea, esa energía es como a veces un foquito de luz, ¿no? Para diferentes entidades que estén dando vuelta. A mí me pasa ahí en Nemetona, yo trabajo tanto con la energía, ¿no? Como que se dan tantos procesos ahí adentro que yo sé que es un foco de luz. Entonces, vienen, llegan. Después, ahí está como el trabajo de uno de qué hacer cuando llegan, percibirlos a tiempo, ¿no? Como percibir esto que decía Cami. ¿Cómo te sentís vos cuando ves o cuando sentís esta energía? ¿Se entiende? Entonces ahí es como recontra importante. Pero cuando uno, hay que estar muy atento a lo que uno viene sintiendo y lo que viene transitando, porque a veces esas son cuestiones que nos vuelven más permeables a otros planos de energía. Entonces por eso también te lo decía, ¿viste? Porque dije, bueno, hay algo ahí también que se estuvo moviendo. Sí, sin duda. Pero bueno, ¿qué ibas a decir? Volviendo a las temáticas que nos temas. pidieron. Limpiezas energéticas del hogar. Limpiezas energéticas. Pongan en el chat también si Sí. quieren algo. ¿Qué quieren de esto. escuchar? ¿Qué quieren escuchar de nosotros? ¿Qué pretende usted de mí? Limpiezas energéticas para el hogar. Procesos de duelos, registros akáshicos. Ok. ¿Quieren saber sobre eso? Después... ¿Hacen ustedes? Yo hago registros. Yo no. Yo no. Después, uno puso, ¿hay vida después de la muerte? ¿Existe la reencarnación? Reencarnación es un gran tema a tocar. Reencarnación, sí. Eso quería preguntar. Bueno, tiene un poco Pará. que ver con los registros akáshicos, también viene un poco de la mano. Puede. ¿Es falopa o la información que tengo es real? Uno muere y 28 días después empieza su proceso de reencarnación. 21 o 28, me acuerdo. No sé, cuando me muera te digo. ¿No? Yo Y son siento que teorías. Yo es una teoría ni- que no sé. tengo entendido viene baja del budismo. A ver. Que hay eso como, no me acuerdo si era 21 o 28 días que está en el alma, en el famoso limbo, intentando como desprenderse del plano terrenal a la otra dimensión, no sé cómo llamarlo. Y bueno, y después efectivamente eso, los 28 días reencarnas. Pasa que si no es verdad, lo que Yo no creo en una eso, pero boludez. es una creencia y es una teoría. ¿Qué pasó? Enfoca la Mila de nuevo, Jacker. ¡Ay, la cosa! No. No, pero ves, no, sacámelo porque esa película me traumó encima. A mí también. Por eso lo vi, me Es la asusté. película que me generó trauma. Sí. Eso, yo soy muy cagona, muy cagona. Y bueno, el Ay, miedo, qué renuncia. es que también el miedo atrae un poco. Si le tenés miedo a esas Claro, cosas, claro. Pero estos días esas no sentí miedo. cositas se alimentan de eso. Ah, bueno. Claro. Se paró de mano. Dice,
Párate de mano. Sí, me paré de párate de mano. mano. Capaz vienen a hacer que saques tu ascendente en Aries. Claro. Simplemente son guías espirituales Y no viste que dijo medio que disfrazados. sentía que le tenía que poner límites. Claro. Era eso, tipo, sí. pará, no te de acá. A ver, Bueno, ahí está. energías que nos incomodan, eso tampoco son malas. A mí una vez me pasó en una Pero es sesión. negra, No es no, Amor, que no, Ay, sea- quedó re no. racista. ¿Qué pasa? Claro, Pero seguro que no fue un Pero comentario vos racista. capaz vos lo estás Bueno, persiguiendo así pero- por el cagazo. Y decir que no tengo miedo para que no te porque por eso escuche. yo te admito que soy cagona, ¿entendés? Yo todas las noches rezo 25 Padre Nuestro, más o menos, del miedo que me da mi propia casa. Ay, mi amor, escúchame, ¿ves? Ahí en esto de no soy racista, obvio que no lo dijiste con esa intención, pero hay un Tengo un amigo negro. ¿Viste? Yo Cuando tengo, dicen- yo tengo un novio negro, el papá de mi hijo es negro. Y un amigo puto. También. Todos mis amigos. No hay uno que no sabe. Bueno, no, está esta construcción de que negro igual malo, blanco igual bueno, y no es así, amor. Nada Sí, que ver. total. Nada que ver, no tiene nada que ver eso. Pero las lucecitas. sí. A mí una vez me pasó. No. A mí una vez me pasó que en una sesión de Reiki, yo le estaba haciendo Reiki a esta persona y primero que le empiezo a ver como destellos de luz en la panza, ¿viste? Como si fueran como relámpagos. Reempálago. Como si fueran reempálagos. Y después, mientras yo le estaba haciendo, en un Che, momento... me hacen reír, ¿eh? No es que me hacen reír. Sí. Gracias. Ay, bueno. Me hicieron reír mucho. Sí. Bueno, entonces yo le estaba haciendo Reiki a esta persona, empiezo a ver como destellos de luz en su abdomen y al toque de repente se Embarazo presenta positivo. como una entidad altísima, pero yo no te jodo si te digo que medía 2 metros. Son grandes las hijas de puta. Se separó, pero yo sentía, en el momento en el que yo lo percibí y lo vi, porque lo miraba de reojo y te juro que yo no me animé a mirar de frente, fue como, ok, estás ahí. Y yo tuve que cambiar mi postura, tuve que asentar bien los 2 pies porque sentía que era como que su energía me empujaba. Entonces yo estaba ahí como, me la banco, loco. No me pasó de sentir que era algo malo. Sí que su presencia, al ser tan imponente, ¿no? Y tan, nada, que se sentía mucho, dije, uy, te da un poquito de quickie, ¿no? En un principio, pero no lo sentí como que fuera algo malo. Pero me tuve que aferrar bien al suelo, ¿por qué? Porque después yo siento que se agacha y pone su cara a mi altura. Como, Mírame. te estoy mirando, Estoy ¿no? mirando. Yo sentía que me estaba poniendo a prueba, como Claro. que me estaba observando. Ya me lo contaste, me parece que ya sé qué es. Entonces, bueno, yo me quedé ahí, estuvo durante toda la sesión. No se fue, yo estuve trabajando con el Arcángel Miguel. Si el Arcángel Miguel no lo sacó, es porque tenía que estar. Entonces yo cuando termina la sesión, hablo con esta persona, le doy una devolución y le digo, mira, yo te lo digo. Primero que vi esto en tu abdomen y después de que vi esto en tu abdomen, se paró acá un zoco negro, gigante, con una energía muy intensa. Y ahí esta persona me dijo, bueno, mira, yo no te lo quería decir porque muchas veces se me juzga por esto, pero yo practico el umbandismo. Claro. ¿sí? Entonces, los relámpagos que vos viste eran porque, no sé, como que su guía era... no sé, lo representaban Sí, era los uno- relámpagos. Me dice, vine porque yo vi que vos posteaste algo sobre Iemanjá, entonces me sentí cómodo con tu energía como para venir a este espacio. Qué lindo, amor. Pero pasó esto, ¿no? Era una energía muy potente, de color negro, alta, ¿me entendés? Que me estaba observando constantemente y no era malo. Era de hecho un guía que estaba viendo qué onda esta energía con la que está trabajando Claro. ¿Qué le estás haciendo a mi...? para ver si es bueno o no. Claro. ¿Me entendés? Si yo la sentí, yo sabía que yo no estaba haciendo nada malo, entonces yo seguí y dejé que me observara. Pero fue esta cuestión de plantarse fuerte ante estas energías que son tan intensas a veces. Yo creo que hay algo muy clave que al menos a mí será una mentira o no, pero a mí es lo que me funciona. Nada, que no tenga cuerpo va a ser efectivamente más potente que algo que sí lo tiene. Entonces, o sea, también hay esto, ¿no? Como mucha construcción en las películas hollywoodenses de terror, ¿no? Y un montón de cosas súper terribles. ¿Vos no viste la llamada? Yo vi la ¿Viste llamada. cómo le dejaba la cara? Jeepers Creeper tiene una cueva Jeepers Creeper la vi de grande, muy buena creada peli. por cadáveres. Sí, está excelente. Yo no quiero que la me descuarticen. La llamada la vi, de chica y me retraumó también. Pero creo que es esto, que hay un gran temor que se genera desde esos lugares y que
en realidad cuando nos ponemos a laburar con energía o con lo que sea, no es tan terrible. No sucede, no sé, como mucho te podrán mover algo, te podrán tirar algo del lugar, pero no. Pueden influir. Las, El tema... ¿cómo se llama? Invocaciones, no. ¿Qué? ¿No son Posesiones, reales? Eso. posesiones. Decís. ¿No son reales las posesiones entonces? Es que, ¿El exorcista me mintió? no, para mí A ver qué dice Sí. la experta. sí es muy posible que determinada energía influencie la tuya. Sí, es muy posible. Pero acá voy a lo que dijo Cami. Nada es más poderoso, ¿me entendés? Que tu energía cuando vos sabés lo poderoso que es, porque vos estás hecho de la misma energía que le atribuís a eso que decís que te está influenciando un montón. Entonces tiene que ver con esta cuestión de autoridad, ¿me entendés? Yo soy soberana de mi energía y nada la va A tambalear, cambiar, diría. nada la va a tambalear, ¿se entiende? Sí. Entonces como que pasa por ahí. No significa para mí que no tengan influencia, porque de hecho, no sé, desde mi experiencia haciendo limpiezas y demás, generan mucha incomodidad y pueden como empezar a modificar ciertas cuestiones porque modifican tu energía. Pero en cuanto vos te plantás firme y te reconoces, repito, soberana de tu energía, ¿me entendés? Y autoridad en tu hogar y autoridad en tu vida, no, aunque te soplen, No hay ¿me espacio. entendés? Aunque te soplen con lo más fuerte que tengan, no va a haber espacio. Para mí Gracias. el resumen es ese, Sí. como que enfocar en la propia energía, en alimentar la propia energía y no darle tanta entidad a estas energías que nos incomodan, porque si empezamos a profundizar y cómo hago para, no sé, muchas personas es como cómo lucho. No, bueno, yo al menos pienso que es como enfócate en vos, en limpiarte vos, en aumentar tu propia energía, tu propia luz. Lo demás va a estar siempre rondando. Que obviamente es súper difícil y por eso también a menudo nos volvemos permeables a estas cosas. Porque cuando nuestra vibración baja, que es algo re normal que nos pasa en muchos momentos de la vida, es donde estas presencias se sienten más y se acercan más. Así como también cuando más estamos vibrando alto, es como, bueno, también se acercan. Es como los bichitos que van a la luz. Sí, bichito de luz, literal. Totalmente. ¿Qué ibas a decir, Camila? No, ¿qué más te...? No, me preguntaron eso, después me dijeron, bueno, esto de hay un propósito en la vida de cada uno, simplemente vamos en busca de una guía. Sí. Y esas fueron las cositas que me dijeron. Pero me interesa mucho hablar el tema de la reencarnación, el karma, el dharma, la visión sobre la muerte. Bueno. Creo que es un temón y que puede dar como a mucho debate y a muchas experiencias, porque yo sé que acá cada una debe tener lo suyo y en el público también, obviamente. Sí. A mí me pusieron numerología e interpretación de sueños. Ok. Ay, los sueños re sí. Así que en algún futuro programa podemos hacer interpretación. Mucha actividad onírica estos Sí, días, ¿eh? Sí, súper. Los recontra Sí, sentí. Sí. Mucho. Así que bueno, ya les digo, si en Ya el chat estamos. ustedes quieren compartir algo o quieren dejarnos un mensajito sobre temas que les gustaría escuchar, háblennos, cuéntenos, que estamos más que dispuestas a escucharlos porque nos entretiene mucho también hablar de cosas que sabemos que a ustedes les interesa. Así que gracias por estar del otro lado, gracias por bancar las desprolijidades, gracias a Bekim por bancarnos y auspiciar este hermoso espacio. Pueden escanear el QR ahí para poder ir a ver todos sus productos, que son uno más bueno que el otro en Innovación Capilar. Así que gracias por bancar, por hacer el Gracias. aguante. Nos estamos viendo el miércoles que viene a las 16:30. Muchas Esperamos gracias. Gracias por estar ahí. con la energía más acomodada. Nos vemos. Adiós. Aún estamos.